Ahí está. Vale, pues siempre digo lo mismo, esto normalmente no lo saco en el podcast. Hay un canal de YouTube por ahí que tengo guardado, escondido, ahí, si la gente lo encuentra, escucha esta parte, que siempre digo, que Dios te dé las palabras que una persona necesita escuchar, ya sea para transformar su vida, para transformar su físico, para empezar en el deporte, para inspirarla a levantarse del sofá. Siento que hay muchas personas que se limitan mentalmente a ellas mismas, que piensan que no pueden hacer muchas cosas, y creo que tú eres un ejemplo para ellas, puedes ser un ejemplo para ellas, de superación sobre todo, Iván. Muchas gracias. ¿Vale? Y gracias por aceptar la invitación, claro que sí, No, hombre, y venir. un reto que me has lanzado ahí, que tuve ahí de stand-by, pero dije, venga, vamos a dar el salto. Vale, te voy a hacer la primera pregunta, que todavía no la voy a, no, todavía no la contestes, ¿eh? ¿Cómo puede una persona dejar el móvil a un lado y empezar con el ejercicio físico? ¿Cómo puede una persona dejar el móvil a un lado y empezar con el ejercicio físico? En 3, 2, 1. ¿Cómo puede una persona empezar a dejar el móvil a un lado y darle al ejercicio físico, Iván? Pues, tiene que buscar algo que le motive, que le estimule, que le llame la atención. Tiene que buscar diferentes, ¿no?, opciones dentro de su entorno más cercano para poderse adherir a esa actividad física. Y bueno, creo que hay tres cuestiones que son fundamentales. Hablamos de necesidades psicológicas básicas. Uno, tiene que sentirse competente. A medida que se va viendo cada vez, ¿no?, con mayor nivel de habilidad, se va a adherir más a esa actividad física. Dos, tiene que intentar satisfacer ese sentimiento de autonomía, que bueno, al principio, pues lógicamente le tienen que indicar qué es lo que tiene que realizar, pero poco a poco él tiene que ir generando esa autonomía y tener la capacidad de gestionar su entrenamiento. Y en tercer lugar, un aspecto muy importante para adherirse a la actividad física son las relaciones sociales. Podemos hacer actividad física individualmente, pero yo creo que también es muy importante hacerlo rodeado de otras personas. Así que satisfaciendo esas tres necesidades psicológicas básicas, creo que podemos adherirnos a esa actividad física en nuestro tiempo de ocio. ¿Crees que muchas veces no consiguen levantarse del sofá porque están pensando en ejercicio físico como forma estructurada? Es decir, tengo que ir a un gimnasio sí o sí. Eso es, yo creo que a veces lo que les impide adherirse a una actividad física regulada es que constantemente, ¿no?, estén pensando en que tiene que ser algo rutinario, sistematizado. Y creo que una opción interesante son ahora pues, muchos centros deportivos, son la amplia variedad de actividades físicas que se gestionan en estos centros deportivos, porque puedes tener cada día un menú diferente, por decirlo así. Qué bueno. Como ya sabéis, estamos en la parte rápida del podcast, así que voy a disparar en la segunda pregunta, que es por lo que prácticamente está aquí. Yo conocí a Iván bueno, lo conocí de prácticas, o sea, ya me sonaba de que cuando estaba de prácticas hace más de 8 años en un gimnasio que se llama GoFit. Luego coincidimos en la Universidad Europea del Atlántico dando una ponencia porque estabas intentando en ese momento introducir la asignatura DEVAS dentro de Cantabria. ¿Por qué lo lograste tú, no otra persona? ¿Por qué fuiste agente de ese cambio? Bueno, pues inicialmente DEVAS es la asignatura de segundo de bachillerato, desarrollo de estilo de vida activo y saludable, que nosotros lanzamos en el instituto que actualmente estoy ejerciendo, que es el IES Muriedas. Vimos la necesidad de crear una asignatura de este tipo por y para el alumnado y bueno, la implementamos ese primer año. Los resultados fueron bastante satisfactorios y lo que hicimos fue, bueno, pues llevarlo a cabo a través de la Consejería de Educación, se la propusimos y rápidamente entendieron esa necesidad, ¿no?, de que debía haber una asignatura de este perfil en segundo de bachillerato. Así que nada, nos podemos considerar un poquito agentes motor de ese cambio y que está viniendo muy para bien en muchos de nuestros alumnos de segundo de bachillerato en Cantabria. ¿Por qué crees que eso no se dio antes? ¿Por qué crees que quizá un profesor de educación física no pensó en ello antes? Seguramente sí, y seguramente habría otros casos en otras comunidades autónomas. Quizás, bueno, pues Cantabria es una comunidad más pequeña y tuvimos la gran suerte de poner bueno, pues de conocerlos entre muchos departamentos, de también tener un acceso más cercano a lo que es la Consejería de Educación y facilitarles, ¿no?, pues prácticamente todo el diseño curricular de esa asignatura. Así que bueno, no quiere decir que no haya habido otros pioneros en otras comunidades autónomas, pero bueno, en este caso pues sí que se nos puede atribuir un poquito más ese pequeño mérito. Qué bueno. Decía Pedro Vivar que, no sé, citó una frase de un filósofo y decía, no me digas cómo se hace ejercicio, mejor enséñame tus hombros, ¿no? Decía, Sí, sí. ¿no? Entonces a ti, por ejemplo, se te ve, entrenas, has hecho una tesis doctoral, para llegar a la tesis doctoral hay que hacer un máster, has introducido la asignatura de DEVAS. ¿Cómo haces para compaginar todo eso con tu vida familiar? Todo, o sea, Planificación, estructuración. No quiere decir que coja el domingo, ¿no?, y me ponga a pensar en todo lo que tengo a lo largo de la semana, pero yo creo que una organización es importante. Esa organización viene sobre todo por el trabajo, tener claro, ¿no?, que a los trabajos pues, que tengo que dedicar ciertas horas y luego siempre buscar dentro de tu rutina diaria
una hora y cuarto para poder hacer actividad física. Lógicamente, pues también hay que compaginar con la vida familiar y a veces hay que hacer pues, bueno, un poco piruetas o malabares para poderlo hacerlo todo bien todos los días, lo cual no quiere decir que sea así. Pero la planificación y la organización es fundamental para el trabajo, para el ocio y para la familia. ¿En algún punto de tu vida tuviste algún tipo de lucha interna en el sentido de tengo que entrenar, no me apetece o debería hacer esto y lo procrastino? ¿Cómo acabas haciendo siempre los Sí, proyectos? es verdad que puede haber algún momento puntual, pero no me considero una persona que procrastine demasiado. Por ejemplo, para la actividad física, creo que desde los 17, 18 años que hago actividad física de manera regular, con un hábito de 3, 4 o 5 días por semana, no he procrastinado prácticamente casi nunca. Creo que forma parte de la identidad de las personas y para mí es un hábito y un estilo de vida que intento transmitir con esta asignatura a mis alumnos de segundo de bachillerato. Brutal. Pedro Ibar decía que. Es que Pedro Ibar es el podcast que ya va a salir creo que dos antes que el tuyo. Y decía: el ejercicio físico construye carácter. Hace que tú puedas quizás decir que no a ciertas cosas, porque te estás obligando a hacer algo que es incómodo, pero sin embargo tú estás ahí. ¿Tú cómo te sientes cuando haces ejercicio físico? En el durante me siento cansado, desde luego, por las series, por ¿no? el trabajo de fuerza que habitualmente es una de las bases de mi entrenamiento, pero luego te sientes muy bien contigo mismo y te sientes muy bien para poder estar con los demás. Yo creo que es una de las bases fundamentales. Me siento cómodo conmigo, me siento a gusto, tengo un autoconcepto y una autoconfianza importante y eso también me hace sentir cómodo con quienes me rodean, con mi familia, con mi pareja, con mis hijas y con, lógicamente, pues con mis amigos y en el trabajo. Así que para mí es una base fundamental de mi estilo de vida. Qué bueno. Como veis, he dicho antes, Iván, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca y la presentaste también con Martín Barcala, ¿no? Fueron tus tutores del... ¿Qué tal esa experiencia? Muy bien. A ver, una experiencia que teníamos, bueno, pues ahí un poquito enquistada desde hace tiempo y que gracias a Martín, entre otros, siendo mi tutor de tesis, pues conseguimos ir superando. En este caso se trata de una tesis por compendio de artículos. Ya sabéis que hay dos tipos de tesis, una tesis clásica o tradicional, que hay que redactar un buen volumen, pero este tipo de tesis ahora ya se está dejando de lado y ahora lo que se hace es un segundo tipo de tesis que es por publicación de artículos. Entonces lo que hacemos a través de la investigación es recabar una serie de datos y publicar artículos en revistas de impactos. Y a través de ese compendio de artículos es como posteriormente se desarrolla esa tesis doctoral. Qué bueno, te preguntaré más en profundidad por ella más adelante. Siempre me gusta darle contexto a la audiencia y es que vosotros ahora mismo estáis viendo el punto B en el que está Iván, en el que ya ha opositado, tiene su tesis doctoral, entrena todos los días, pero claro, necesitáis el proceso. No es tan importante como está ahora, que también lo es, que podía haber llegado o no muchas veces, como desde dónde viene, y eso es lo que quiero daros ahora, todo el contexto para que entendáis cómo es su psicología, cómo piensa y cómo lo ha hecho. Te diría, la primera pregunta sería, ¿cómo encontraste la motivación por el deporte? ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde se inicia? ¿Qué persona te introduce en la actividad física? Pues desde bien pequeño he estado ligado al mundo del deporte. Empecé el fútbol con 6 o 7 años y no lo dejé prácticamente pues hasta los 17, 18, donde ya creía que ya no podía llegar mucho más y pivoté y cambié hacia otros tipos de actividades físicas. Ahí empecé a conocer el mundo del gimnasio y es algo en lo que me siento muy cómodo y hasta el día de hoy seguimos practicando. No podemos decir que tuviera una fuente de motivación en casa, en el contexto familiar, sino bueno, una fuente de motivación que quizás pudieron ser mis profesores de educación física y es lo que yo también intento transmitir ahora a mis alumnos, ser una fuente de motivación para ellos y sobre todo también a través del mundo televisivo, de seguir diferentes tipos de deportes, es algo que yo quería ir allí y eso es lo que también me llevó a poder estudiar pues, estudios relacionados con la actividad física y con el deporte. ¿Pero qué veías en el deporte? ¿Qué sentías? Por ejemplo, a mí me pasó que mi madre fue la que me introdujo en el deporte con 5 años. Siempre tengo el recuerdo de llegar a casa, mi madre mirarme como diciendo, este chaval que hace en casa si tiene que ir al pabellón a jugar al fútbol. Y lo recuerdo como con mucha emoción. Y el segundo momento que recuerdo es cuando, que luego volvería a aplicar en el futuro, que es cuando se muere mi padre, lo estoy pasando súper mal, repito curso, dejo los estudios y encuentro en el gimnasio como ese sitio donde me sentía acogido por los demás, todo el mundo me ayudaba y encontré como una fortaleza interna. Entonces, ¿qué encontraste tú en el deporte para decir quiero que esto sea el centro de mi vida? Fundamentalmente estoy vinculado a la actividad física y el deporte por cuestiones de salud, por mejora de la condición física, por mejora de la forma física. Hay un componente también por parte de estar mejor en lo que es estéticamente
Y para mí esos son aspectos fundamentales. Podemos hablar de ese triple eje, ¿no? Por un lado, la mejora de la salud, algo bueno, pues que es un punto fundamental. Por otro lado, la mejora de la condición física y de la forma física. Y por otro lado, también pues la parte de verte bien físicamente, como decíamos anteriormente, para poder estar también bien un poco con los demás. Así que podemos hablar de esas 3 líneas fundamentales para finalidades que me motivan para hacer actividad física en mi tiempo libre. Ok, y luego decidiste estudiarlo. Efectivamente, hice primero magisterio. Mi pretensión era haber estudiado inicialmente ciencias de la actividad física y el deporte. En Santander no lo había en aquel entonces, ahora sí con la Universidad Europea del Atlántico tenemos esas posibilidades. Y entonces, pues con 18 años mis padres decidieron que primero estudiamos aquí. Sí, ¿a dónde vas a ir a León? Eso, no vamos a ir a otras comunidades. Entonces, bueno, estudiamos primero la diplomatura, en aquel entonces era diplomatura de Magisterio de Educación Física, quizás un poquito más generalista, pero con algunas asignaturas específicas de Educación Física. Y cuando acabamos esa diplomatura, ya en disposición, con 21 años, pues ya poder irme fuera de casa. Estudiamos Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la licenciatura en la Universidad de León, unos años maravillosos. Y bueno, ahí ya eran asignaturas, pues eso, muchísimo más específicas, también muy multidisciplinares, pero muchísimo más específicas vinculadas al deporte. A partir de ahí, los estudios que vinieron a posteriori fueron fundamentalmente para tener más puntos de cara a las oposiciones, con otras titulaciones como lengua extranjera o el grado en primaria, y luego ya nos empezamos a centrar en estudiar un máster oficial con el objetivo de, bueno, al cabo de un tiempo poder estudiar una tesis, que es algo que siempre hemos tenido ahí y que hemos podido pues culminar en este último año. ¿Cómo se gestionó eso en tu casa a nivel económico, que te fueras a León? Porque claro, eso es un dinero. Efectivamente, es un dinero. En aquel entonces no está lo caro que estaba ahora, pero bueno, con ahorros, porque yo he trabajado en verano durante tiempo y lógicamente con las ayudas de mis padres, pues pudimos estar allí durante un par de cursos, estudiando la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y lógicamente gestionarnos los estudios, gestionarnos la residencia y luego en el segundo año pues ya poder alquilar un piso con otros compañeros, todo el tema que conlleva el día a día. Háblame de esos trabajos de verano. ¿Qué tipo de trabajos tuviste que hacer? Pues he trabajado en el Hotel Real, que es uno de los hoteles... ¿Con qué edad más o menos? Empecé con 16 años. Con 16, 17 años trabajaba en verano. Cuando aquello se montaba una caseta en el Hotel Real, porque bueno, pues la semana grande de Santander, bueno, pues, vienen los toreros y se hacían unas casetas pues, bueno, relacionadas con el mundo del toro para hablar pues, de las corridas que iba viendo durante esos días. Entonces trabajé de camarero por los mediodías y por las noches a los 16, 17 y 18 años. Y a partir de esa edad, hasta los 23, 24, seguía trabajando en ese mismo hotel, pero trabajaba de botones. Entonces trabajaba llevando las maletas bueno, pues, a todos los clientes que iban viniendo y fue para mí una experiencia maravillosa. Tanto trabajar de camarero, sabes a la hora que entras, pero no sabes a la hora que sales, y también trabajar de botones fue una experiencia maravillosa, ¿no? El poder estar en el hotel más emblemático de Santander y de Cantabria. ¿Qué te motivaba a seguir trabajando y no a pensar, es que, jope, mis amigos están seguramente disfrutando del verano, yendo a las macros de fiesta, estarán en la playa y yo, sin embargo, estoy aquí? Bueno, pues yo creo que el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo tienen que formar parte de tu vida. Había tiempo para todo. Había tiempo para trabajar y había tiempo para poder ir a la playa y poder estar con mis amigos posteriormente, salir a cenar, a tomar algo. Así que yo creo que es una parte importante y animo a todos aquellos jóvenes a que, bueno, tienen tiempo para el ocio, para el esparcimiento, para estar con sus amigos, con sus parejas, pero también tienen tiempo para trabajar. Y yo creo que al final te hace mejor persona esa combinación de poder gestionar mejor también el tiempo libre y el tiempo de ocio. A veces cuando tenemos muchas horas no sabemos si lo estamos dedicando bien a lo que verdaderamente queremos y a veces bueno, el hecho de trabajar y saber que luego tienes un tiempo libre y un tiempo de esparcimiento haces que le saques mayor rédito y mayor rendimiento a ese tipo de cuestiones. Te hace gestionar mejor el tiempo. Efectivamente, a mí una de las lecciones más grandes que me dio mi madre fue cuando repetí tercero de la ESO y me llevó a una cocina a pelar patatas, a fregar platos y me dejó un verano ahí encerrado. O sea, me levantaba a las 10 de la mañana, me dijo, bueno, pues como no quieres estudiar, pues vas a ir a Esteban a trabajar. Me encerró ahí y me recogía a las 10 de la noche, sin sueldo. Sí, se pasó 3 pueblos. O sea, yo me acuerdo de dormir en la trasera. Lo pasé muy mal. Mis amigos vinieron solo 2 veces en todo el verano a verme. Pero, ¿qué consiguió? Al final del verano fui al sofá, me acuerdo perfectamente, la miro y le digo, oye, mamá, si apruebo todo el año que viene, ¿no vuelvo al bar? Y mi madre me dijo, sí, hijo, como diciendo, igual no aprueba o igual sí, pero sí, hijo, claro que sí, si apruebas todo, el año que viene no vuelvo al bar. Bueno, las mejores notas de mi vida, empiezo a motivarme por estudiar y digo, es que
con todo el respeto, mi futuro si no va a ser este. O sea, eran malas condiciones de trabajo, una cocina a 30 y pico grados, coger los platos, todo esto, y era cansado, tenías que pelar las patatas, cogerlas, cebollas, se me lloraban los ojos. Yo dije, claro, ese es el futuro. Mi madre lo único que hizo fue, ese es el futuro que te esperas si no estudias. La pregunta con la que voy a enlazar esto es ir a la universidad. Ahora mismo en redes sociales hay muchísimas personas que te dicen no vayas a la universidad, no deberías ir a la universidad. Yo siempre digo que el que te dice no vayas a la universidad nunca pisó una. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Ir a la universidad sí o ir a la universidad no? Es una buena pregunta y más en los tiempos que corren, ¿no? Parece que el sistema está montado para que todos tengan que pasar por la universidad. De hecho, quizás hace unos años era más selectivo y había un mayor filtro. Y hoy en día la universidad ya prácticamente la mayoría de alumnos que finalizan sus cursos de bachillerato van a la universidad. Pues es una decisión importante, porque ahora podemos pensar que la universidad es un buen foco para encontrar salidas profesionales, pero nos estamos dando cuenta en algunos términos que el estudiar una formación profesional, un grado superior, también es una cuestión a tener muy, muy presente. Ahora cada vez hay más alumnos con estudios universitarios, con máster, con idiomas, pero quizás, ¿no? Dependiendo un poquito la carrera universitaria que hayan estudiado, no tienen luego esa salida profesional tan sencilla. Y por otro lado, nos estamos encontrando alumnos que con un grado superior rápidamente encuentran acceso al mundo laboral. Por lo tanto, es una decisión importante, una decisión a valorar. Y cuando llega segundo de bachillerato, pues hay que poner en contexto qué opciones tengo, qué posibilidades tengo, hablarlo con la familia y tomar la mejor decisión. No pasa absolutamente nada por empezar estudiando una formación profesional y luego pasar a la universidad, o incluso intentar la universidad y luego tener que pasar a una formación profesional. Es una pregunta un tanto compleja. Bajo mi punto de vista, a mí me ha funcionado muy bien la universidad y, bueno, animaría a muchos de mis alumnos de segundo de bachillerato a que pudieran ir en esa línea. Yo siento que te da un sello, aparte de los conocimientos técnicos, lo noto mucho también cuando grabo los podcasts. Sé cuando, con todo el respeto a toda la gente que ha venido, yo suelto las cosas como son, cuando ha venido un influencer sin los conocimientos técnicos y ha venido a hablar, se ha notado muchísimo. Sin embargo, luego no he invitado a un influencer, he invitado a una persona con los conocimientos técnicos concretos y quizá con todas esas etapas, la calidad de la conversación y los recursos técnicos que me ha dado, otro nivel. Otro nivel. Sí, ya no solo estamos hablando desde el punto de vista técnico, ¿no? de la especificidad de la titulación universitaria, sino también, pues bueno, muchas cuestiones que tienen con la oratoria, con las exposiciones, ¿no? Bueno, con valores, con la educación, que eso también forma parte de la universidad, ¿no? Que a veces se da por, no, ya vienen con ello aprendido, pero bueno, creo que la universidad es una etapa por la que deberíamos de pasar, es una etapa magnífica y bueno, en ese sentido, pues orientamos a nuestros alumnos en segundo de bachillerato a esas salidas, ¿no? universitarias. No obstante, sin dejar de lado la formación profesional, que es muy importante. Aquí en Cantabria se le está dando también muchísimo estímulo a través de nuestra consejería. A mí me lo recomendó la formación profesional. Yo primero hice de TAFAT, que fue después nos conocimos haciendo las prácticas, que era técnico superior en animaciones de actividades físicas y deportivas. Y lo hice porque la profesora de lengua me dijo, igual no es lo que te gusta al final, y si te metes en la carrera, haces los 2 primeros años y normalmente la gente lo abandona. Entonces es mejor que estudies un grado superior, haces los 2 primeros años, ya sales con la posibilidad de trabajar y si no te ha gustado, puedes empezar a trabajar de eso y luego pivotar a lo que realmente te gusta. Y me pareció tan inteligente que así fue como lo hice. Pues te ha venido genial. Y la verdad que consejo, una recomendación, un consejo buenísimo. Efectivamente, además lo bueno que tiene la formación profesional, quizás, ¿no? O por lo menos en lo que nosotros dominamos, que es la familia de actividad física y el deporte, es que es más eminentemente práctico que teórico. Y quizás en la universidad, a pesar de haber asignaturas bastante prácticas, igual empezamos al revés, ¿no? Hay una parte teórica y para muchos de nuestros alumnos quizás prefieren lo práctico antes que volver a tener que pasar por... Yo me lo pasé como un niño, o sea, yo era un niño, o sea, era jugar, o sea, fue muy divertido. Estábamos por la parte donde somos botones. ¿Qué tal era tu gestión del dinero? ¿Gestionabas bien el dinero? ¿Eras el que luego decía, tengo 16 años, ya tengo pasta, voy a fundírmelo todo? No, la verdad que en ese sentido tampoco me he considerado ni despilfarrador, ¿no? ni bueno, específicamente ahorrador, pero creo que tener un buen control y una buena gestión. También es verdad que en ese sentido todo lo que ingresamos con esas edades pues lo damos a los padres, por decirlo así, y digamos un control bueno, pues por parte de la familia, pero bien, no me considero una persona que haya malgastado con esos años el dinero. Es verdad que tampoco me he privado, entre comillas, de absolutamente nada. Es decir, si me tenía que comprar algo de ropa o tenía que salir a cenar o tenía que ir con mis amigos, tampoco estaba controlando cuánto era el gasto.
Qué guay. Sí, sí. Luego, en tu etapa en la Universidad de León, estás viviendo con los compañeros. También he visto que se hacen novatadas. ¿Se hacían Se novatadas hacían ya en... novatadas. ¿Qué Sí, sí, tal las sí. novatadas cuando entraste? Bueno, cuando te las hacen a ti, no es lo mismo que cuando tú las haces. Sí, luego se llegaron a, ya creo que en el tercer año, que yo ya no estaba, ya se suspendieron. Depende de las novatadas. En mi caso, fue una semana magnífica. Lo que hacíamos los novatos, pues separaban las clases, teníamos que subir a una tarima, hacer unos bailes y bueno, los diferentes grupos de los veteranos, que es como técnicamente se denominaban, que eran los alumnos de quinto de primaria, compraban a las personas y durante 3, 4, 5 diucas lo que se hacía, bueno, pues eran un poquito ciertas gamberradas controladas. Claro, Sí que es verdad que se ha escuchado mucho y se ha visto en sí. televisión, en redes, en noticias, pero no llegaban a esos extremos, o por lo menos yo no los viví en primera persona. Claro, cuando lo has dicho, me ha venido la noticia, creo que fue del 2019, 2020, que de repente estaban comprando gente, que justamente coincide con una etapa donde yo siento que la sociedad se volvió especialmente sensible Ujú. a ciertos humores, al humor negro, al humor X, tal, lo que sea. Se volvió especialmente sensible y era como enseguida cuando hacías una broma un poco fuera de contexto, un poco más subida, aunque fuera dentro del humor, Sí, enseguida se te denostaba. Aparte de las novatadas, ¿algo más que puedas recordar de León y...? pues León, una ciudad magnífica, sobre todo, al final nos encontramos en ese curso puente, una vez que acabas la diplomatura, tienes 3 años de carrera, pasabas a curso puente y luego ya podías estudiar cuarto y quinto, pues en ese curso puente nos juntábamos muchos compañeros de diferentes comunidades autónomas, de La Rioja, de Asturias, de la propia Castilla y León, de Cantabria, y eso fueron bueno, pues unos meses magníficos, el hecho de poder conocer gente de otras comunidades y nada, sobre todo luego la ciudad en sí. La ciudad en sí tenía, pues, bueno, no deja de ser una ciudad universitaria y muchos de los jueves, pues en aquel entonces se Total. decía que nos íbamos de cortos, nos íbamos de tapas y había mucha noche desde el punto de vista positivo y luego también pues mucho deporte, en el sentido de que León pues, bueno, tenía la universidad muy buena consideración desde el punto de vista de la Ujú. titulación de la actividad física y el deporte y también estamos siempre muy vinculados a diferentes torneos, a diferentes competiciones, al rector. De hecho, pues tuvimos la suerte en algunos deportes de quedar bastante bien y luego poder pasar bueno, pues a sectores, que es como técnicamente se denomina, y una experiencia creo que irrepetible. ¿Cómo valoras estudiar CAFIT? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Salidas profesionales de CAFIT? Pues a ver, CAFIT es una carrera muy multidisciplinar. Se ven muchísimas cuestiones: anatomía, fisiología, biomecánica, se ve gestión deportiva, deportes, bueno, trabajos vinculados a psicología, a otro tipo de ciencias un poquito más biomédicas. Pero lamentablemente creo que la gran mayoría de, bueno, pues de actuales estudiantes de ciencias de la actividad física y el deporte lo vinculan al campo educativo porque hay otros tipos de terrenos que les puede costar un poquito más. Sí que es verdad que en los últimos años se está viendo mucho que van orientados a los centros de entrenamiento personal. Es decir, estudian la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y montan centros de entrenamiento personal, lo cual es una opción también a valorar. Pero la salida profesional como tal, la gran mayoría o van al mundo del entrenamiento, no digo rendimiento, al mundo del entrenamiento o o al ámbito de la educación. Entonces, bueno, quizás sea una carrera donde tienen muchísimos alumnos, pero quizás desde el punto de vista de salidas profesionales no tienes una amplia variedad y nos centramos fundamentalmente al mundo de la educación o al mundo del entrenamiento. Quizás la gestión deportiva no tenga tanta salida, ¿no? como se pueda pensar. Carlos Lago, que me dio clase de biomecánica, no, me dio clase de planificación de alto Ujú. rendimiento, siempre decía que los CAFIT nos vendíamos muy mal, que éramos excelentes profesionales, que una persona cuando hacía entrenamiento personal con nosotros ya no quería otra cosa que fuera un CAFIT, pero que éramos muy malos como dándonos publicidad, dándonos a conocer. ¿Qué es lo que ocurre que yo veo en este caso y quiero tu opinión al respecto? Que muchas veces montamos el centro de entrenamiento personal y nosotros, los propios CAFID, no nos damos el valor suficiente a la hora de fijar los precios y demás. Es como que nos ponemos, con todo el respeto, a la altura de los TAFAD en Sí, ese sí, sí. sentido. Y al final lo que acabamos es todos viviendo peor, porque entre todos no hacemos piña para decir, valemos esto, este es nuestro punto y este es nuestro valor diferencial. Ujú. ¿Qué opinas tú? Seguramente tenga razón. Y si nos comparamos con otros tipos de sectores, por ejemplo, la nutrición o la fisioterapia, quizás ahí las consultas son muchísimo más caras y están haciendo valer su titulación universitaria. En nuestro caso, ¿cuál puede ser el problema también? Quizás cierto intrusismo laboral, quizás también gente con poca formación de titulación universitaria, gente que igual puede tener unos cursos, una especialización,
pero no deja de ser cursos pues, bueno, que podríamos hacer prácticamente sin obligarnos mucho. No es una carrera de 4 años, de 4 cursos escolares. Entonces, al final nos estamos equiparando con ellos cuando nosotros tenemos una titulación universitaria y deberíamos de dar ese salto de calidad que se presupone, y también, lógicamente, dentro de las tarifas, pues no es al nivel de otros sectores. Entonces, yo creo que ahí lo que te dijo Carlos es más que correcto. Igual nos hacemos valer poco. Efectivamente. Y ahí entra la percepción de valor del propio cliente. Y es que se nos percibe, o lo que siento yo, bueno, también desde la experiencia que he estado ahí entrenando a personas, es que se nos percibe como algo prescindible. Es como, no sé. El problema puede ser también mucho hoy en día, pues las redes sociales, ¿no? Hoy en día pones un vídeo de cualquier Instagramer, de cualquier youtuber, y prácticamente sin formación ya pues crea tendencia, marca estilo, nos dejamos asesorar, nos dejamos recomendar, nos vende rutinas, nos vende asesorías y no tiene una titulación universitaria. Entonces creo que no se pone en valor todos nuestros conocimientos que se ven a lo largo de la carrera. Eso no quita para que luego tú, una vez que finalices esta, te puedas especializar y te puedas seguir formando, porque puedes seguir creciendo profesionalmente. Pero yo creo que el problema es que hay mucho y poco bueno, pero la gente o los jóvenes quizás no sepan filtrar, ¿no?, cuál es el contenido de calidad y quién tiene la formación, bueno, para ser acorde a tus necesidades también. Sí. Normalmente quizás nos fijamos más, a mí me pasaba al principio, yo me fijaba muchísimo, creo que era en Ronnie Coleman, creo que en Cid, eran los, como, eso te estoy hablando hace 9 años o 10, sí. Creo que eran Cid, Ronnie Coleman, Jeff Seid. Yo empecé en el gimnasio mirando sus vídeos, Arnold Schwarzenegger. Luego vi como que tuve la grandísima suerte de que salió David Marchante, Power Explosive. Sí. Y cuando sale Power Explosive y empiezo a ver esos vídeos técnicos, yo me tragaba los vídeos de 20 minutos con el cuaderno y estaba ahí y me acuerdo que me motivaba muchísimo. O sea, yo era un friki de verle a él. Y eso arrojó un poco de luz, porque llegabas al gimnasio y venía el típico cuñado a decirte, no, esto lo estás haciendo mal, ¿por qué tienes...? Y yo decía, no, mira, es que la ciencia dice esto. Y creo que después, el siguiente paso, volvió otra vez como ese tipo Jeff Seid, Cid, que es lo que yo creo que los chavales siguen ahora, con todo el respeto, Joan Pradels, otro tipo de referentes que al final yo creo que han reconocido, creo que Joan Pradels ha reconocido que usa química. ¿Hasta qué punto crees que los adolescentes son conscientes de lo que produce la química, los efectos adversos? ¿Hasta qué punto son conscientes de que quizás no tienen la genética suficiente para llegar a ese cuerpo sin tener que usar química? Seguramente muchos de ellos están viendo cuerpos en redes sociales donde no saben si están utilizando química, aunque la gran mayoría lo sabemos, y muchos de ellos igual simplemente se fijan en ese cuerpo y quieren ser como ellos, pero no saben que detrás hay una farmacia ambulante. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un pequeño problema. Nosotros, en segundo de bachillerato, en ocasiones lo que hacemos verles, sobre todo, pues bueno, que todo lo que ven en redes sociales no es cierto. Los cuerpos de los chicos, los cuerpos de las chicas son cuerpos a veces pues sometidos a cierta farmacología y por tanto no son cuerpos verdaderos. Incluso hoy en día con el culturismo natural, ¿no?, pues hablamos de que también puede estar un poco en tela de juicio si todo lo que se nos vende como natural es verdaderamente natural. Entonces esto es una cuestión importante, hacerles ver que todo lo que hay en redes sociales, o mucho de lo que hay en redes sociales, no es todo cierto, y que esos cuerpos se construyen lógicamente día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, y que no podemos pasar de estar hoy en 70 kilos y en un año a pasar a pesar 90. Sí. Entonces se construyen fundamentalmente a través de la alimentación sana, saludable, y se construyen fundamentalmente a través de la actividad física, claro, y lógicamente el descanso. Suplementación puede ser una opción que se puede valorar, quizás no necesaria al principio, cuando estás en una edad de crecimiento, desarrollo y maduración, y sí posteriormente, o en su caso, solo ciertos tipos de suplementación en contextos muy, muy controlados. Claro, y ser conscientes también de que muchas veces se preparan específicamente para la foto. Es decir, que hay estados de forma que no se pueden mantener a lo largo del tiempo. Hay ciertos porcentajes de grasa que quizás no sean sostenibles un año entero. Efectivamente, no son sostenibles ni saludables. Hay que entender también los picos dentro de las planificaciones, si hubiera alguna competición al respecto. Estamos hablando quizás, ¿no?, entiendo que de ámbito de culturismo, de competiciones, pues que hay que llegar a unos picos de forma, y mantener unos porcentajes grasos excesivamente bajos pues no son para nada saludables. Tenemos que pensar en un cuerpo quizás funcional, en un cuerpo equilibrado, en un cuerpo saludable, en un cuerpo sostenible a medio y largo plazo. Y sobre todo también de cara a un posible futuro. Nuestros alumnos con 18, 20, 22 años no lo ven, pero yo ahora, ya que vamos teniendo unos años más, ya vas viendo con donde quizás esos cuerpos tan musculados, que igual es lo que te podía llamar la atención inicialmente, a la larga no te van a pasar factura. Sí. A pesar de que la fuerza tiene que ser
base dentro de tus entrenamientos tiene que ser la capacidad física básica que tienes que trabajar sí o sí. Estamos quitando un poquito de lado esa importancia que ha tenido siempre el trabajo aeróbico, el trabajo de resistencia que siempre se decía, y se está sustituyendo ya desde hace años por la fuerza a todas las edades, tanto en edades más pequeñas como dentro de los adolescentes, los adultos e incluso en una tercera edad. La fuerza Sí. pasa a ser la capacidad física más importante y que tiene que formar parte del trabajo fundamental de la actividad física diaria. Lo que notaba yo cuando tenía 20, 19, 21 años, cuando estaba empezando a hacer los volúmenes, era que, joder, me sentía más pesado. O sea, como no lo mezclaba con el aeróbico, no metía nada de aeróbico, pues solo hacía la parte de fuerza, me sentía súper pesado y súper rígido. Después también me pasaba que, te lo digo para si algún chaval está en ese momento, que ya se diga, oye, Sí, pues sí. ya sé un poco lo que me está ocurriendo. Luego lo que hacía era, pues, definición. Y me daba cuenta de que, joder, me sentía muy mal en definición. Yo intentaba mantener esa definición, la tableta, los abdominales, 6 meses, 7 meses, un año. Y claro, notaba que mi cuerpo no funcionaba igual. O sea, yo no me sentía del mismo humor. Y luego me di cuenta de que eso no era sostenible para mí. Que tenía un amigo que siempre tenía toda la tableta entera y tal. Pero yo me di cuenta que para mí no era sostenible a largo plazo y siempre tenía que tener un poco más de grasa y que si me apetecía hacerme fotos en la playa o tal, tenía que hacer la preparación en específico para mantener esa condición física igual un mes o 15 días, pero sabía que me duraba lo que me duraba. A ver, efectivamente, yo creo que lo que dices tú lo hemos hecho todos. Momentos, ¿no? Pues quizás a partir de septiembre, octubre, que hacemos habitualmente, que es la denominada fase de volumen, donde intentamos subir la ingesta de calorías para subir bueno, el número de kilos necesarios que pensemos nosotros, 4, 5, 6, 7 kilos, y a partir de igual de marzo a abril entrar en esa fase, ¿no? de lo que denominamos como definición, ¿no? Bajar un poquito de manera más restrictiva las calorías, especialmente quizás la fuente de carbohidratos, un poquito la fuente de grasas, empezar también con esos aeróbicos que dices que durante el año no les haces y bueno, estar un poco más definido para que se vea esa tableta durante el verano. Yo son varios años durante llevamos con esta forma de trabajar, pero cada vez entiendo que tengamos que los picos de volumen y los picos de definición sean menos drásticos. Es decir, que busquemos no subir 8 o 10 kilos y luego en verano volver a bajarles, aunque sean tirando más de lo que denominaríamos Sí. grasa. Creo que puede ser 2-3 kilos arriba, 2-3 kilos abajo. Lo mejor es intentar mantener un cuerpo más o menos lineal, un cuerpo más o menos funcional, momentos un poquito quizás más tapados, un poco más grande, momentos un poquito más definidos, más seco, por decirlo así. Qué brutal. Para cerrar la parte del doping, que esto no estaba planificado, no lo tenía en la escaleta de preguntas, ha salido solo, te voy a hablar del Hyrox. Porque claro, el otro día estábamos teniendo una conversación los amigos, es que me ha surgido ahora la Sí, pregunta, sí. estábamos teniendo una conversación con él, oye, ¿y por qué no vas? A mí siempre me dicen, ¿y por qué no vas a competir a esto? Y yo lo que le dije fue, si todos meamos en un bote, así fui, le dije, si en el Hyrox todos meamos en un bote, lo analizan y luego me dicen quién se ha dopado y quién no, yo voy y compito. Pero como no hay doping, no hay controles De antidoping, controles, sí. yo voy a ir y si quiero competir con los demás me voy a frustrar. Dije, la única opción de que yo haga un Hyrox es compitiendo contra mí mismo, es yendo. El problema cuál es, que yo soy un pedazo de animal y voy a acabar en el suelo reventado porque voy a intentar quedar A primero. quedar ahí. Sí, a ver, yo creo que por un lado este tipo de competiciones de Irox, Hybrid, todo esto creo que está muy bien. A mí quizás ya me ha pillado un poquito más de vuelta, aunque diga, bueno, hombre, en su momento si tuviésemos 17, 18, 20 años sí que nos alegraremos y nos motivaríamos. Mi tendencia deportiva no es esa, la respeto, la comprendo, creo que es una opción maravillosa. Pero lo que dices, si lo buscas desde un punto de vista competitivo, creo que lo primero tenemos que competir contra nosotros mismos. Y competir contra nosotros mismos implica que cada vez que lo hagamos mejoremos nuestros tiempos. Esa sería la competición que tiene que entender un buen deportista. A partir de aquí, si queremos competir contra otros, también tenemos que saber que no todos estamos en la igualdad de condiciones. No desde un punto de vista de la nutrición o de la actividad física, sino de que ya estamos metiendo una serie de sustancias, pues eso, dopantes, que si tuviésemos que pasar un cierto control, pues no todos le pasarían técnicamente. Por lo tanto, ya nos estamos metiendo con la ilegalidad, con las trampas en el mundo del deporte, que al final es lo que puede conllevar, ¿no? Este tipo de competiciones pues puede llevar a ciertas personas a cometer, ¿no? Este tipo de Sí, infracciones. por la propia competición, la propia querer validarse a uno mismo. Lo Sí. desconozco porque no es un mundo en el que yo conozco a compañeros que lo hacen, amigos, pero no es un mundo que yo haya explorado y que yo haya hecho una competición de Airos o de Ibrix. Sí, es verdad que veo ciertas competiciones que te salen en redes sociales y puedes presuponer que puede haber alguno que vaya con
con mercancía extra, por decirlo así. Perfecto, vamos a cerrar el tema del Hyrox. Sí que no quiero generalizar, no quiero hacer una generalización indebida. Puede haber personas que realmente lo estén haciendo bien, queden primeros y lo hagan, pero como yo no estoy seguro y sé lo que conlleva la competición, que es eso, una competición, al final pues también cuido de mí mismo y quizás también es una forma mía, propia de decir, bueno, pues no lo hago por esto, sí, más excusas. Tengo aquí puesto, ¿por qué no solo te limitas a cumplir el horario de trabajo? ¿Por qué no solo te limitas a cumplir el horario de trabajo, sino que lo llevas más allá? A ver, en este caso en concreto con el tema de la asignatura lo vimos clarísimo. Era una necesidad por parte de los alumnos. Llegan a segundo de bachillerato, no tienen educación física. Después de haberla tenido desde psicomotricidad en infantil, las 3 horas semanales en primaria, las 2 horas semanales en la ESO y en primero de bachillerato, y entendimos que era una necesidad. Luego tenemos muchos de nuestros alumnos, o parte de ellos, que quieren estudiar salidas profesionales relacionadas con la actividad física, con el deporte, o requieren de ciertos trabajos que van a requerir, por decirlo así, de una condición física. Por otro lado, también los departamentos de educación física vemos que esas horas no están cubiertas, que es una necesidad, que es una realidad. Analizamos los datos de sedentarismo alarmantes que tenemos en la sociedad actual, de hábitos poco saludables relacionados con la alimentación y de problemas también emocionales, ¿no? De tristeza, ¿no? Todo esto se mete en una coctelera, y lo que presentamos es un proyecto primero en nuestro centro y posteriormente a la consejería, para pensar que puede ser real una asignatura en segundo de bachillerato. Así que pusimos toda la carne al asador, y si había que meter más horas, al final un docente no tiene que mirar las horas que hace. Tenemos unas horas semanales marcadas, y luego muchos de nosotros hacemos muchísimas más en nuestro tiempo libre y en nuestro tiempo de ocio. Algunos desde tener que corregir o preparar las clases, como es lógico, y otros a la hora de tener que llegar a acuerdos, colaboraciones, diseñar esto otro, llamar a puertas, y al final, pues bueno, forma parte de nuestra idiosincrasia, y especialmente quizás un poquito más de la mía. No me limito a cumplir mis horas, sino queremos ir un poco más allá, en este caso, por los principales protagonistas, que son nuestros alumnos. Qué bueno. Nosotros también queremos ser partes y agentes de ese cambio, por eso estás aquí haciéndolo. Y uno de los objetivos que quizá nos hemos marcado es cómo podemos introducir el desarrollo personal dentro de la educación, ¿no? Para que los chavales lo sepan. ¿Por qué te digo esto? Porque el otro día iba caminando por aquí por Camargo y veía a los chicos. Yo me fijo mucho, ¿no?, en todo eso, y digo, están repitiendo patrones, porque es como que nos fijamos en los mayores, en los hábitos que tienen los mayores, no los mayores, los padres, sino los de 16 años. Tú tienes 13, te fijas en lo que hacen los de 14 y 15. Los de 15 se fijan en los de 18. Es como que si los de 18 van a las fiestas de Solares, los de 15 crecen pensando a los 18 ir a las fiestas de Solares. Y yo dije, bueno, entonces, ¿en qué parte rompemos el patrón? ¿Dónde tendríamos que entrar? Porque yo fui el de los 14, luego fui pasando todas las etapas y nos íbamos como repitiendo desde mi punto de vista los errores de los otros. Y digo, ¿en qué parte podríamos intervenir? De ahí que queramos, oye, ¿cómo puedes mejorar personalmente? ¿Cómo puedes tener ese espíritu crítico de cuestionarte? No te digo que esté mal o bien ir a la fiesta, te digo que te lo cuestiones. Te digo que, oye, ¿me apetece o no me apetece? ¿Esto lo estoy haciendo porque me está llevando una inercia? ¿Por no estar solo? ¿O porque realmente me apetece ir? Que es loable también. Ir y estar tranquilo, tomarte algo tranquilamente y estar con los amigos. A ver, nosotros, por ejemplo, en educación física sí que trabajamos este tipo de cuestiones, de ciertas reflexiones, ¿no?, sobre la actividad física, sobre la alimentación, sobre el consumo de ciertas sustancias. Pero es verdad que quizás hasta que no llegan a ese primero de bachillerato, previamente ese trabajo, no digo que caiga en balde, pero es difícil. Están en esas edades, tercero o cuarto de la ESO, que llama más, ¿no?, el círculo de amigos, llama más las redes sociales, llama más lo que pueden ver de los mayores, y es difícil, ¿no?, el poder gestionar. Sí que va a haber alumnos que les llegue esa información y luego tengan cierto autocontrol o cierta autogestión para este tipo de cuestiones, pero hasta que no dan un salto más, hasta que no llegan a madurar, y quizás en algunos casos un poquito más tarde incluso, que ya nos abandonan y maduran más tarde, cada uno tiene su maduración desde el punto de vista individual, es difícil poder llegar a esas cabezas y poderles hacer ver que reflexionen y que piensen, por mucho que digamos. Yo creo que hay veces que tenemos que delegar en otro tipo de técnicas, otro tipo de estrategias, porque el mensaje no nos llega. Y eso que hay, en muchos casos a nosotros, como docentes de educación física, nos pueden ver, y enlazo con algo que comentabas anteriormente fuera de micro, que nos puedan ver como ciertos referentes, ¿no? Que dice, bueno, me está diciendo mi profe de educación física, joder, será por algo, vamos a escucharlo, vamos a hacerle caso.
A Que veces- quizá no hay nada malo en estar allí. Yo recuerdo estar allí. Algunas veces sí que consumí alcohol. No, oye, no soy un santo. O sea, algunas veces sí que consumí alcohol. Pero otras muchas no. Recuerdo que siempre les decía a mis amigos que solo había 3 fiestas en las que yo tomaba alcohol y lo voy a cascar aquí. Y era San Juan y el Ujú. Carmen. Creo que esas eran mis 2 fiestas al año. Y solo tomaba alcohol esas 2 fiestas porque me apetecía, porque realmente era un momento en el que quizá sí que no estoy diciendo que tengan que tomar, pero que me apetecía estar más evadido, pero sí que era muy consciente de que quizás no tenía sentido ir a las macros cada fin de semana y beber en todas, porque al final también recuerdo de ver ya algún amigo al año siguiente y ir yo a clase y él estar en la Plaza de la Constitución en las escaleras bebiendo aguardiente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo decía, yo creo que este chaval ya tiene un problema. A ver, es difícil. Ahí luchamos un poco contra corriente y contra la sociedad de hoy. Hay más fiestas que días casi, entonces es difícil, ¿no? El problema es asociar cada vez que haya una fiesta el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias. Como les podemos decir a los alumnos, en este caso, pues alumnos un poquito más mayores, segundo de bachillerato, que les damos clase. Vamos a ver, no digamos que no tengamos que hacer nunca nada, pero en este caso, siempre consumo responsable, consumo moderado y consumo muy, 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 muy esporádico. El problema es cuando eso se convierte en un hábito. Sí. Pues, si hacemos todos los fines de semana o Sí. cada vez que hay una fiesta, un viernes, un sábado, Sí. en verano, que igual da pie a poderlo hacer con mayor frecuencia, pues tenemos un problema. Y asociamos que la fiesta tiene que ir ligada a eso y que la forma de divertirnos tiene que ser con el consumo, Sí. con el consumo de alcohol. Entonces ahí nos podemos generar un problema a día de hoy y un problema a medio y largo plazo. Sí. Entonces, esto se puede convertir Sí. verdaderamente en un inconveniente cuando hay gente ya de determinada edad que sigue haciendo lo mismo que cuando tenía Sí. estas Que ves edades. que no consiguen salir de eso, ¿verdad? Yo lo he visto, yo tengo 30 años ya. Y 30 años. Es muy joven. Y veo que hay amigos o conocidos que veo que no han salido del verano de segundo de bachillerato. Efectivamente, siguen en ese bucle y eso sí que puede generar un problema. Lo otro que también vi, me gustaría comentar contigo, Iván, es yo tenía los amigos con los que iba de fiesta, todos son de aquí, de Maleaño, de Camargo. Y tío, tenía un gran amigo que me decía, no, yo solo fumo cigarrillo cuando, nada, solo fumo de tal. Y yo le decía, tío, no, porque yo nunca fumé. Tío, no deberías de fumar porque que sepas que fumar solo empiezas aquí, pero luego vas a intentar fumar diario. Y luego esto probablemente te lleve a fumar porros. Y eso exactamente fue lo que ocurrió. Luego ya el chico empezó a fumar todos los días cigarro y luego ya empezaron a fumar porros y el plan, que recuerdo perfectamente el día en que dejé de quedar con ellos porque ya me invitaban al plan, iba al plan y era estar encerrados en un coche mientras jugaban a Pokémon y eran estudiantes ya estudiaban ingeniería porque ya habían pasado, estudiaban una ingeniería, o sea que eran universitarios. Pero el plan era ir a jugar al Pokémon y fumar porros. Y yo ya me vi ahí, me acuerdo sentado, dije, no, la verdad que yo ya no pinto mucho aquí. Pues ahí tomas una decisión inteligente que será pues, no cambiar de amigos, porque quizás ese tipo de rutinas y ese tipo de hábitos no te iban a llevar a nada. No estarías hoy aquí, seguramente si sigues en esa línea. Entonces me parece una decisión inteligente. El problema es cuando ya mezclamos ese alcohol, ese tabaco, ese tipo de sustancias nocivas y al final nos lleva a asumir ese estilo de vida que no queremos. Nosotros buscamos todo lo contrario, buscamos un estilo de vida activo y saludable y ¿por qué no dejamos de estar en ese coche fumando y estando sometidos a las pantallas y no sé qué, no sé cuánto y pasamos a hacer actividad física y quedamos para hacer deporte y luego para poder ir a cenar y cenamos algo saludable y luego si nos tenemos que tomar algo nos lo tomamos, pero cambiar un poquito los estímulos. Yo creo que tiene que ir hoy en día la sociedad, los adolescentes, que están en un momento, pues eso, cambiante y se pueden ir amoldando a todos esos estímulos, tienen que ir más en esa línea que no lógicamente en la otra. Vale, probablemente este podcast lo esté escuchando otro profesor de educación física en otra comunidad autónoma y quiera también que Devas forme parte de esa comunidad autónoma, introducirla. Entonces, quiero que me des el paso por paso que te salga. ¿Cuál fue el primer paso? Primero lo pensaste y luego dijiste, ¿por dónde empiezo a introducir esto en Cantabria? Perfecto, pues nada, te explico así. No tiene por qué ser rápido. O sea, nada. me gusta minucioso y con detalle. Sí, ¿no? O sea, que Pues minucioso y con detalle. Con detalle. Sí. Bueno, lo primero de todo, educación física. Segundo de bachillerato, no existe educación física. Por lo tanto, pensamos que deberíamos de diseñar una materia en segundo de bachillerato orientada a los departamentos de educación física donde se trabajaran, pues eso, aspectos vinculados a años anteriores y aspectos a mayores que lógicamente están en segundo y podríamos darle un plus. Pensamos en esa posibilidad. En nuestro centro diseñamos una materia optativa en el IES Muriedas y primero tiene que pasar el filtro de un claustro. El claustro la aprueba, lo valora positivamente, entiende esa necesidad y agradezco enormemente a mis compañeros que votaran positivamente
que la materia pudiera seguir adelante, de tal manera que se implementa el curso siguiente. En el curso 23-24 son un total de 24 alumnos los que deciden cursar esa materia y bueno, pues vamos gestionando, vamos viendo opciones, posibilidades, actividades. Intentamos sobre todo contextualizar muchísimo el entorno que tenemos, las posibilidades de actividad física en centros cercanos, darle las posibilidades y los recursos suficientes para que sepan qué opciones tienen de práctica en su tiempo libre. Y bueno, empiezan a crearse muchos vínculos, muchas redes, empezamos también de alguna manera a difundirlo y son muchos los compañeros que se interesan, ¿no? Oye, ¿qué estáis haciendo? Nos gustaría también el día de mañana que pudiésemos hacer una asignatura de este perfil, ¿no? En segundo de bachillerato. En este caso pensamos, ¿no? Que, oye, lo tiene nuestro instituto, creemos que puede ser interesante que el resto de centros de Cantabria tengan una asignatura de similares características y que no sea solo el IES Muriedas el que tiene una asignatura de 4 horas lectivas en segundo de bachillerato. ¿Qué es lo que hacemos? Lo presentamos, solicitamos una reunión con la Consejería de Educación, concretamente con el consejero y con la Dirección General, que acuden a nuestro centro educativo para poder ver, ¿no? cómo se desarrolla la asignatura, les hacemos una presentación de la misma, explicamos las principales características. Esta presentación va apoyada ¿con qué? Con apoyo de todos los colegios profesionales vinculados a la salud. El Colegio de Licenciados en Educación Física, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Nutricionistas, la Universidad Europea del Atlántico, grandes referentes universitarios y más de 20 deportistas cántabros de diferentes modalidades y disciplinas deportivas. Todo esto lo presentamos a la Consejería de Educación, les explicamos las características de la materia, los resultados tan buenos que estamos teniendo. Y entonces la consejería valora positivamente esta materia, decide incluirla, nos encomienda la labor de elaborar un currículo común para toda la comunidad autónoma y al año siguiente, en el curso 24-25, la introduce como materia optativa en segundo de bachillerato con 4 horas lectivas. Aquí vemos entonces el salto de un centro en un contexto particular, que es Muriedas, a toda una comunidad autónoma. En ese curso 24-25 empiezan a ser varios centros educativos los que lo introducen en su matrícula y los alumnos, por lo tanto, pueden cursarla. ¿Cómo lograste que esa visión se diera a cabo en un año? A ver, a través sobre todo de muchas evidencias. Lo que buscamos sobre todo eran imágenes, vídeos, comentarios por parte de los alumnos que lo estaban cursando, vivencias en primera persona para que pudiera llegar el mensaje más rápido y de mejor manera. Entonces, pues ahí por parte de la consejería se entiende que es una asignatura que se presta mucho, sobre todo con su política educativa, se presta muchísimo a esas señas de identidad que es la salud y que no lo había habido hasta la fecha y que por lo tanto entendieron esa necesidad que para el alumnado, ¿no? que están también sometidos a un curso difícil, porque muchos de ellos van a ir a esas pruebas de acceso, donde ya no hay educación física, donde hay un estrés, una mayor tensión, 4 horas lectivas vinculadas a la actividad física y al deporte les van a venir genial. ¿Cuáles eran las principales características de Devas? ¿Cuáles son las principales características del proyecto Devas? Principales características. Podemos decir que las clases tienen que ser eminentemente prácticas. Eso no quita para que haya un soporte teórico. Las clases tienen que ir vinculadas a fomentar un estilo de vida activo, un estilo de vida saludable, a sentar las bases de la actividad física, el trabajo de condición física, la alimentación, los primeros auxilios y, sobre todo, una base fundamental es que esté conectada con el entorno. Es decir, habrá centros con mayores recursos, centros con menos posibilidades, dependiendo de la ubicación geográfica del mismo, pero intentamos buscar actividades que pudieran estar en un entorno relativamente cercano para conectar el centro con ese entorno y que los alumnos el día de mañana tuvieran recursos suficientes para autogestionarse y planificarse la actividad física. Es decir, que no supieran solo que solo tengo esto para hacer actividad. Ya no, mira, tienes todo este amplio espectro de posibilidades. Y ahora lo que queremos es que tú lo gestiones y que lo pongas en práctica en tu tiempo libre. Vale. Si al alumno solo le das un estímulo, el alumno siempre va a ir aquí o incluso ni va a ir ahí. Pero si le das una amplia posibilidad de opciones, seguramente muchos de ellos que no hacían actividad física en su tiempo libre tengan, ¿no?, las opciones suficientes para hacerlo. He visto que los has llevado a la vidriera, los has llevado a GoFit. El otro día vi a unas chicas que estaban haciendo, creo que fue en Navidades, un reto de pasos o de kilómetros. Con el Strava, ¿no? Que salían con Strava, ¿no? Entonces, ahí están todas esas opciones de las que tú me estás hablando. ¿Cómo haces? Una pregunta que me hacía era, joder, ¿cómo hago para llevar a los alumnos con los horarios tan apretados del centro a la vidriera? Que bueno, que para la persona que no resida en Santander, el Muriedas está más o menos a 1 kilómetro, podría ser andando, más o menos 1,5 kilómetros de la vidriera. Quizás un poquitito más, sí, pero puede estar más o menos por ahí. Lo bueno que tenemos, entre comillas, son 4 horas lectivas,
tenemos 3 estímulos semanales. Uno es el miércoles, nos lo han puesto así en el horario, ha coincidido así. Otro es el jueves y luego tenemos las 2 horas que restan, las tenemos juntas, unidas al recreo. Entonces tenemos 2 tramos de 50 minutos más uno de 30. De esta manera, con 2 horas 10, podemos asegurarnos de ir, de volver. En algunos casos, dependiendo también de las condiciones climatológicas, se va en autobús, en otros casos se puede ir en bicicleta y en otros casos se va corriendo o se va andando. Entonces, permitimos dar una clase de 50 minutos, una hora, en ese espacio deportivo y que los alumnos pues, bueno, puedan salir del centro educativo, que lo agradecen enormemente. Ajá. Casi todos los viernes buscamos opciones fuera del centro. Entonces, las clases de los viernes no se llevan a cabo en el pabellón, no se llevan a cabo en una aula teórica, aunque es más puntual, sino que se llevan a cabo pues, en instalaciones deportivas, como has comentado, la vidriera, la cross, etcétera. ¿Fue complejo convencer al ayuntamiento de que os abriera las puertas de la Cross? ¿Qué tipo de convenio establecisteis? Pues ¿Cómo aquí tenemos funciona? que agradecer también, en este caso, al Ayuntamiento de Camargo, tanto a su alcalde Diego Movillán como a las diferentes concejalas, en este caso de Educación, Marian Rovira y también María, la concejala de Deportes, porque rápidamente también entendieron que era un aspecto importante el tener ciudadanos más saludables dentro de su municipio. Y nada, rápidamente establecimos un acuerdo, un convenio, una colaboración de poder hacer uso de esas instalaciones deportivas gratuitas bueno, pues en momentos puntuales. Estamos hablando de que nos vamos a la pista de atletismo, de que nos podemos ir a las pistas de pádel, de que nos vamos a los campos de hierro artificial de la Maruca, de que utilizamos tanto la vidriera como la cross. El otro día hemos ido a jugar a los bolos y a la petanca. Es decir, todas las instalaciones deportivas de Camargo podemos decir que las hemos tocado en algún momento a lo largo del año. Qué Sí. guay, eso es justamente lo que está, yo creo que lo hablamos off the records del podcast, que eso es justamente yo creo que lo que necesitamos, que muchas personas quizá no les motiva el gimnasio, pero sí les motiva el baile y como en su mente en el número 1 está el gimnasio, dicen no, no hago deporte porque no quiero ir al gimnasio y nunca piensan que tienen el baile. En este caso la petanca, yo recuerdo que una de las unidades didácticas que más me gustó en sexto de primaria era cuando nos llevaron a jugar a la petanca en el Pedro Velarde, ahí Sí, al lado en la Ría del eso Carmen. es, ahí sí. Venían y nos lo presentaban. ¿Cómo se ve una unidad didáctica de Devas? Una unidad didáctica creo que es, no sé si es una semana, son 15 Un días. poquitillo más, depende en muchos casos, pues cómo lo quiera gestionar y cómo lo quiera organizar el docente. Aquí nos iríamos a un mayor número de sesiones, ya que Devas cuenta con el doble de horas que la educación física. En educación física tenemos 2 horas, en Devas tenemos 4. Podemos hablar de una primera fase dentro de la unidad didáctica, que es detección de conocimientos previos, evaluación inicial, qué saben y qué saben hacer, seguida de una fase dentro de esta primera parte en la que les enseñamos bueno, los elementos técnicos, tácticos, si es un deporte, las nociones básicas, los sistemas, los métodos de trabajo, si es orientado a la condición física, los pasos, ¿no? Los retos, las figuras, si es componente artístico expresivo. ¿De acuerdo? Entonces es una fase más dirigida por parte del docente, una fase que podemos decir que es de aprendizaje por parte del alumno. Luego una segunda parte en donde el alumno tiene que movilizar esos aprendizajes, tiene que ponerlo en práctica, ¿no? Tiene que gestionarse. Bueno, en el caso del deporte, pues tiene que intentar aplicar esos fundamentos técnico-tácticos, asumir ciertos roles, no movilizar los aprendizajes que hemos dicho. En el caso de la fuerza o la resistencia, tiene que diseñar sus propios sistemas, sus propios métodos para poderlos poner en práctica. En el caso de un componente artístico expresivo, van creando, van diseñando una coreografía a través de la autogestión, de la autonomía. Y luego siempre cerramos las unidades didácticas con una tercera fase, que sería la más competencial, donde hay una verificación, una evaluación y una posterior calificación de esos aprendizajes que bueno, se han intentado marcar como objetivos o como intenciones pedagógicas al comienzo de la unidad didáctica. Puede haber alguna prueba, puede haber algún test, puede haber la presentación de algún trabajo, de algún videotutorial, puede haber una serie de evidencias donde se les solicitan que los alumnos pongan en práctica esos sistemas de entrenamiento en su tiempo libre, que evidencien 4 sesiones de fuerza en un gimnasio, que se graben, que salgan fotos y que vayan a un centro deportivo a poner en práctica esos sistemas y esos métodos de entrenamiento y esos ejercicios que les hemos marcado. Qué Como brutal. comentabas con anterioridad, que pongan en práctica 4 sesiones de entrenamiento a través del trabajo de carrera, con diferentes opciones, y que lo evidencian a través del Strava. Entonces, queremos que todo esto que están aprendiendo y que ellos se van gestionando en clase sean capaces de extrapolarlo en su Sí. tiempo libre y en su tiempo de ocio y que nos den evidencias de que lo están haciendo. Sí, que realmente lo apliquen. A mí me pasaba mucho que no entendía, no tuve ningún profesor que me explicara. Pues parece algo bobo lo que voy a decir, pero ¿para qué sirve que yo aprenda lenguaje? ¿Para qué sirve que yo aprenda estas matemáticas? ¿Para cómo puedo? Yo lo que nunca veía era una correlación de eso que estaba aprendiendo con la vida. Luego a posteriori lo he ido como comprendiendo y entendiendo, pero ha sido de forma muy autónoma. Pero sí que me hubiera gustado que específicamente me lo hubieran explicado. Y tú ahora pues lo estás haciendo. Tengo aquí puesto el éxito de Devas en cuánto porcentaje
lo tiene que garantizar el profesor. Es decir, tenemos dos tipos de profesores. Tengo a Iván González, que lo tengo aquí delante, no es porque estés aquí, pero claro, es el top. O sea, a mí me hubiera encantado que me dieras clase porque Claro. debía de ser brutal. O sea, el día que no tenía ganas, creo que hubiera tenido ganas de entrenar porque te veo, no solo físicamente eres un ejemplo, sino que se ve la disciplina en ti, visualmente se ve. Luego se ve esa también disciplina en que coges y sacas un proyecto adelante, no solo para vuestro centro, sino para otro. Entonces intuyo que las clases vayan preparadas y hechas. Hay en otros centros educativos donde las clases son pues el partidillo, hay un instituto en el centro de Santander que si me sale el nombre lo voy a cascar. Con todo el respeto, Iván, no lo sé, pero llevan unas franjas naranjas aquí y hay un profesor que siempre les pone a correr todo el tiempo, que la clase de educación física es un matadero y los chavales no lo disfrutan. Con todo el respeto, si me está viendo, pero es que te tuve la oportunidad de entrenar a unos chavales y me venía siempre fundido porque le habían tenido corriendo 1 hora. Y no me parece coherente ni respetable. Entonces, ¿crees que en el caso de Devas, aprovecho para meter ahí caña, ¿crees que cuánto del éxito de Devas depende del profesor, de la motivación? A ver, como todo, las clases pueden funcionar normal, bien, muy bien o mal, dependiendo también la dinámica que genere el docente. Depende del grado de motivación que tenga, depende, bueno, pues eso, de lo que quiera él hacer el día de mañana en cuanto a establecer contactos, acuerdos y colaboraciones. Yo estoy motivado con la asignatura, bueno, lo hemos sacado nosotros, pues, si no estás motivado, pero también estoy motivado en mis clases de educación física más tradicionales. Sí que hay un pequeño porcentaje que depende del docente, igual que todo en la vida, igual que en otras asignaturas, depende del docente. Pero también hay una parte, y esto también hay que decir la realidad, que depende del contexto, de la ubicación. No es lo mismo un centro que no tiene esas posibilidades en un entorno cercano que otro que tiene un entorno idílico. Por lo tanto, también ahí hay un condicionante. También depende a veces de los centros educativos. Si tienen esas opciones que te he comentado con anterioridad, de tener 2 horas seguidas más el recreo, porque se puede gestionar así dentro del equipo directivo, en esa planificación horaria, está claro que estamos dando más recursos. Y encima, además, puede haber estímulos como autobuses que parcialmente gratis o gratis, pues todo esto se mete, ¿no?, en un cajón y vas viendo cómo todo va enlazando perfectamente. El problema es cuando pues, el docente no está motivado, comparte espacios en un pabellón, les pone las horas sueltas, no tiene un entorno que le satisfaga. Entonces no podemos comparar esa Devas con esta otra. Están a diferentes niveles y a diferentes escalas. Depende, no te puedo decir un porcentaje, pero depende en parte también del docente y de lo que él o ella quiera moverse en base a lo que buenamente pueda hacer también. ¿Cómo se gestiona a nivel de egos dentro del profesorado? Te explico. Tenemos, claro, de repente aparece una asignatura que se llama Devas y los alumnos tienen que elegir, no es una optativa, entre Devas y otras. No sé con cuáles está, ¿eh? Eso me informarás tú ahora. Claro, ¿cómo sienta eso a otros profesores que quizá puedan pensar que les vienen a quitar su trabajo, menos horas? A ver, ¿Cómo se gestiona sí, eso? no, por un lado estás hablando de la realidad. Esto, si lo llevamos a ese tipo de cuestiones, tienes toda la razón. Es decir, para que un alumno coja Devas, tiene que dejar otras libres. Entonces, si hay una amalgama de 6 asignaturas optativas, Ok. puede haber que alguna no saliera, ¿no?, porque necesita un cupo mínimo de 8 o 10 alumnos. Es verdad que Devas tiene un número, bueno, bastante alto dentro de lo que cabe para ser cursada. Nosotros la topamos la asignatura 24 alumnos, es una decisión de centro para que el resto de alumnos también puedan coger otras materias. En este caso contamos con 5, en este curso, 5 grupos de bachillerato y cogieron la asignatura más de 24. Lamentablemente algunos se quedaron fuera. Hay en otros centros que esto no sucede y que hay 2 grupos, o hay en otros centros que directamente no sale la asignatura porque es el propio departamento el que entiende que no quiere que salga porque tiene coincidencia horaria. Entonces no lo va a dar de calidad y para no darlo de calidad prefieren no impartirlo. Lamentablemente sí que puede haber o pudiera haber algún compañero, en mi caso en mi centro no, porque llegamos a ese acuerdo de 24 como máximo, que se quede sin asignatura. En este caso, todos los departamentos que tienen una asignatura segundo de bachillerato optativa les va a salir. Así que no hay esa problemática, no hay ese inconveniente, no hay esa gestión de egos, no existe, ¿no? Pues que es que ha salido esta porque han cogido todos los alumnos y no han salido estas otras. Por lo tanto, nosotros estamos en ese sentido tranquilos. Es una decisión además que le compete al alumno. El alumno tiene la total libertad y la total autonomía de decidir qué puede ser lo mejor para él en ese año, en ese corto plazo, o qué puede ser lo mejor para su futuro pues, universitario o su futuro profesional. Porque le vale más una psicología, le puede valer más un francés, le puede valer más una asignatura vinculada a las TIC, o le puede valer más para ese año o para años posteriores, estilo de vida activo y saludable.
¿Cómo elegís los 24 alumnos? Es una buena pregunta. Aquí, hablando con el equipo directivo, no nos podemos valer de ningún tipo de filtro, nada más que el azar, el sorteo. No podemos seleccionar en función de la nota media de primer bachillerato, no podemos seleccionar en función de la educación física del curso anterior, no se puede filtrar en función de los objetivos que se marque ese alumno porque va a estudiar un CAFIT, una nutrición, una fisioterapia. Entonces, lamentablemente, si hay más alumnos que plazas, como nos pasó el año pasado, pues hay únicamente pues, es un sorteo y es un azar. No podemos, Ok. no existe legalmente ningún filtro. Lo que sí pudiera ser es que se abriera un segundo grupo en función, pero como está topado a ese número de alumnos, pues puede haber alguno, como en este caso, que se quede fuera. Para el siguiente curso, el número de grupos en bachillerato es menor, pasamos a 3 grupos, de tal manera que quizás no lleguemos a esos 24 alumnos o no exista necesidad de hacer un sorteo. ¿Tenéis o pensáis también Te hablo como si yo estuviera el alumno, yo fuera el alumno. Entonces yo si estoy en primera de bachillerato, estoy haciendo una ingeniería, imagínate que sería el tipo de pensamiento que yo haría, ¿vale? Por si me está viendo un alumno y igual el otro piensa otra cosa contraria, pero bueno, yo pienso esto, yo diría, joder, voy a Devas, hago bien deporte, ¿sabes? Me da bien el deporte con toda la humildad del mundo. Sí, sí. Hago bien deporte y no solo eso, sino que digo, oye, si me lo invento, que no sé si es la optativa latín, que no creo que no, porque es obligatoria el latín y el griego, pero bueno, que estoy dando latín, pero se me da fatal el latín, es súper importante para mi bachillerato y digo, y luego pues tengo Devas, que la veo como una María, entre comillas, María en el sentido de que puede ser súper fácil. ¿Hasta qué punto controláis eso? ¿Devas es súper fácil? ¿No es súper fácil? ¿Qué criterios reales ponéis? ¿Es exigente? Cuéntame A sobre ver, eso. Devas, fácil, no digo que sea fácil. Hay alumnos con sobresalientes, hay alumnos con notables y hay algún alumno que puede suspender, ¿vale? Hay una parte importante que es la predisposición y la actitud. Es decir, queremos alumnos que cuando estén en la asignatura estén motivados, estén con ganas, estén con buena actitud, que si hay que hacer actividades fuera del centro sean los primeros que se suman. No tenemos requisitos, pero hay que saber nadar porque se van a hacer actividades, unidades didácticas de medio acuático. Hay que saber andar en bicicleta porque se van a hacer unidades didácticas que requieren el medio de la bicicleta. Hay que tener una buena base y condición física porque vamos a requerir el ir corriendo a otros centros educativos o a otros centros deportivos o a otros espacios de práctica. Por lo tanto, hay unos mínimos que son como unos requisitos, pero que no hay unas pruebas físicas previamente, ¿vale? Y luego lo que se presupone también es que el alumno, además de esa actitud, de esa habilidad o competencia motriz, tienen que tener también esa predisposición o ese esfuerzo por hacer esos trabajos teórico-prácticos que se van a solicitar. Devas no se aprueba con hacer, ¿no?, las clases más participativas o esforzarse o trabajar bien, sino también hay un trabajo diario en las determinadas unidades didácticas que hay que evidenciar. Cuando estamos hablando de que un alumno tiene que planificarse un trabajo de fuerza y evidenciar 4 sesiones, cuando un alumno tiene que evidenciar un trabajo de resistencia, cuando hay que hacer unas rutas en bicicleta, cuando hay que hacer implementarse una dieta saludable, es que requerimos de ciertas evidencias. Por lo tanto, también conlleva, pues eso, Un una trabajo y disciplina un por parte del alumno, esfuerzo. un trabajo, a veces individual, a veces en pareja y a veces en grupo, lo cual es importante porque hay pequeños proyectos que tienen que hacer en grupo y también tienes que saberte relacionar con otros compañeros. Sí. No se puede vender como una María, como siempre se ha denominado nuestra asignatura de educación física, sino todo lo contrario. Para sacar una buena nota requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de compromiso y requiere también de ciertos niveles de habilidad o de competencia. Por lo menos la forma de orientarnos nosotros en nuestro centro es esta. Desconozco la orientación que le dan otros compañeros de otros departamentos en otros institutos, en otros centros educativos. Qué bueno. Recomiendo que te copien. Si lo ven, recomiendo que copien tu dinámica. Al final lo más sencillo, si más o menos el original es este, recomiendo que intenten copiar la dinámica original porque es como la receta. Hay unas patatas coreanas que a mí me encantan, las hacía un chef en específico, le mando un saludo, Chisco Chef. Y luego, pues esas patatas coreanas se pusieron de moda en otros sitios, pero ya no era la receta, se fue quitando, o sea, fue quitando como la esencia y cuantos Sí. más cocineros la hacían, iba sabiendo cada vez diferente. Entonces yo siempre recomiendo, y lo hago yo también, a mí me encanta Tony Robbins, me encanta, no sé, muchos Elia Topuria, pues siempre me acerco a los referentes, siempre me acerco a ellos y digo, no, no, la receta es esta. Entonces yo no tengo que inventar nada, tengo que acercarme a los que saben hacerlo, intentar emularlos y luego desde esto darle mi esencia. Enlazando el proyecto de Devas de los alumnos, dime la opinión que tienen los alumnos y si puedes, enlázamelo con tu tesis doctoral, que por lo que he leído está muy relacionada. A ver, yo la opinión, no hemos hecho un estudio, tampoco una investigación, les hemos pasado ahí unos cuestionarios de forma muy sencillita. En términos generales, tanto el primer curso 23-24 como el curso pasado
como en este, espero cuando se lo pasemos, están muy, muy satisfechos con la asignatura. Les encanta, les parece una asignatura que merece la pena estudiar bachillerato. Me han dicho muchos literalmente por la misma, que es pues una asignatura que les motiva en cada una de las sesiones, que se están llevando conocimientos para poderlo aplicar el día de mañana y que nada, que les parece una de las mejores experiencias que han podido tener en estos años. Así que me voy con eso que me dicen mis alumnos, incluso con eso que me dicen en ocasiones sus padres, sus madres o sus tutores legales cuando hemos tenido alguna reunión puntual o cuando nos hemos encontrado, o incluso en contextos pues menos educativos. Me he encontrado con algún padre y me dicen, oye, pues mi hijo está encantado y te tiene ahí como un poquito, no digo Referente. idealizado, pero joder, está súper contento. Joder, y te tengo demás. idealizado yo y no estoy en clase. O sea, solo de verte Muchas por gracias. Instagram y tal. Y eso que, otra cosa que me he fijado súper importante, que digo, tío, tienes, o sea, desde mi punto de vista, unos valores impresionantes. Porque era la oportunidad perfecta, quizás otro tipo de persona hubiera utilizado su imagen, puesto su imagen siempre por delante en redes sociales. Yo aquí, yo CR7, ¿no? Y sin embargo, tú, es increíble lo genuino. Porque luego veo tus redes sociales, sí que sales en alguna publicación que tienes que salir en convenios, pero normalmente siempre pones el foco en los alumnos, en lo que realmente están haciendo. A ver, ellos son los protagonistas. Al final, nosotros sí que establecemos esos convenios, acuerdos, colaboraciones pues, con diferentes tipos de agentes, pero al final los alumnos son los que disfrutan, los que sufren, entre comillas, en alguna ocasión, en algún tipo de actividades, ¿no? Si tienen una mayor carga, una menor carga de condición física, pero ellos son los protagonistas y hacemos esto por y para ellos. Y luego a ellos les motiva, son alumnos ya de 17 y 18 años, el poderse ver en redes sociales. Hoy en día ellos Qué todos bueno. tienen redes sociales, les motiva, les gusta verse. Cuando hemos tenido ahora las Olimpiadas de EVA, se ven Sí, sí. compitiendo con otros, con las camisetas, todas estas cuestiones les gustan. Cuando vamos en el gimnasio a veces les digo, oye, pues os voy a intentar grabaros todos haciendo un ejercicio, os corrijo primero la técnica y demás. Y, oye, Iván, grábame para tal. Y así Qué luego ya guay. tienen la evidencia de que han ido a la clase, de que han hecho la sesión de entrenamiento y demás. Entonces, pues bueno, ellos son los Ahí estás, protagonistas. bombea los Así- bíceps, bombea los bíceps. Venga, otra repetición más que puedes. Sí, no, pero bien. Y también es una asignatura un poquito pues, más cercana. Al final son 4 horas con ellos y quieras o no quieras, generas también otro tipo de vínculos, otro tipo también de relaciones sanas, sabiendo, y siempre, que es una cuestión muy fundamental, manteniendo la distancia profesor-alumno. Pero bueno, lo bueno que tenemos es que muchos de ellos ya les hemos ido dando clase durante años anteriores. Entonces ya nos conocemos un poquito más y mejor. ¿Has visto en alguno que haya, obviamente, modificado su composición corporal, pero has visto algún cambio de mentalidad, algún cambio de actitud en alguno de ellos? A nivel de composición corporal no podemos valorarlo, además no dependería solo ni de la asignatura como tal, dependería de otro tipo de parámetros, están maduración, desarrollo, crecimiento, alimentación que no podemos controlar. No es esa la intención. Sobre todo lo que buscamos más es tocar, ¿no? Hacer clic y esos cambios de actitudes. En términos generales son alumnos que ya de por sí, en muchos casos, hacen actividad física en su tiempo libre, pero también puede haber casos puntuales donde se ha producido ese abandono habitual, especialmente en ellas, ¿no? En esos 15, 16, 17 años que ya no hacen actividad física. Entonces lo que buscamos es darles todas las opciones y todas las herramientas y que vean la importancia que va a tener la actividad física como un estilo de vida, como un hábito para el día de mañana. Entonces buscamos eso. Da igual el tipo de actividad física que hagan. Lo que tienen que entender ellos es que tiene que estar dentro de su rutina diaria. Da igual que te hagan escalada, que te hagan atletismo, natación, fútbol, que te vayan a un centro deportivo, que salgan a correr. Buscamos que forme Que lo parte hagan, de su como un vida. hábito de higiene. Eso es. Otra área en la que, bueno, eres experto es en la preparación de opositores. ¿Solo de educación física, de magisterio de educación física? En otro área, háblame sobre esa parte, Eso, ¿sabes? sí. Porque esa es otra, ¿sabes? Esa es otra, sí. Eso, además de estar en el instituto por las mañanas, en algún momento puntual, durante alguna tarde, preparamos oposiciones tanto al cuerpo de maestros de la especialidad de educación física como también al cuerpo de profesores de la misma especialidad de educación física. Por lo tanto, preparamos primaria y preparamos Lo haces con una secundaria. empresa, ¿no? Si no estoy mal, ¿o lo haces Efectivamente. tú solo? No, a nivel de empresa, todo legal, lógicamente. Y bueno, lo que hacemos es simplemente una preparación de oposiciones enfocada a las bases que figuren en la convocatoria, que habitualmente suelen conformarse por 4 tipos de pruebas. Una prueba que es un tema, volcar un tema en 2 horas. En el cuerpo de maestros 25 temas, en el cuerpo de profesores 65 temas. Por otro lado, un supuesto práctico que puede abarcar sobre pues todas las características de tu especialidad, un supuesto práctico por escrito también para realizar en 2 horas. A partir de aquí, una vez que salgan las notas haciendo media entre tema y supuesto, se pasaría a una segunda parte donde se lleva a cabo la defensa de una programación didáctica,
durante 30 minutos tienes que exponer lo que trabajarías con un nivel, con un grupo a nivel pues, de vinculación curricular, de objetivos, de metodología, de evaluación, de atención a la diversidad, de unidades didácticas y luego otros 30 minutos enfocados a la defensa de una unidad didáctica de las que comentamos con anterioridad, de las que salen a través de un sorteo, salen 3, seleccionas una y puede ser pues, desde condición física, salud, artístico expresivo, deportes, medio natural. Qué bueno, Sí. brutal. Bebe un poco de agua porque te digo, porque ya llevo varios podcasts y enseguida se nos va la voz. Sí. Te lo digo porque seguramente quizás no estás muy acostumbrado a hablar tanto tiempo seguido y además por avisarte simplemente. En la Academia de Oposiciones sí que... Ahora ya eliges tú, ¿eh? Sí. Cuándo beber y cuándo no. Qué brutal todo lo que me estás contando. Normalmente veo profesores o personas. ¿Crees que la vocación es importante? Entiendo que sí. Pero veo que muchas personas cuando eligen el trabajo de profesor es más por la seguridad que le va a aportar a sí mismo que realmente por el alumno. Y en ti veo una misión que está por encima de ti mismo. Está por encima de ti mismo porque no te beneficia en concreto a ti para nada que en el resto de institutos se imparta, debas o no. ¿Cómo entra dentro de ti esas ganas? O sea, ¿cómo sientes que tienes que tener una misión por encima de ti mismo? Porque muchas veces como humanos somos egoístas. Pensamos únicamente en nosotros mismos. Te lo digo yo el primero. Yo pasé por una etapa donde solo me interesaba el dinero, única y exclusivamente el dinero. Me olvidé incluso de las personas en sí. Y era como, venga, facturar más ventas, más esto, más lo otro. Y luego llegas a que realmente no estás aportando nada como tal a la sociedad. Que muchas veces puedes aportar más desde otro lado, incluso sin necesidad de que eso te reporte algo a ti directamente más que un gracias. ¿Por qué eso vive intrínsecamente dentro de ti? ¿Lo tuviste que pensar? ¿Son los valores de tus padres? ¿De dónde viene? Pues a ver, no puedo achacar concretamente a nada. Vino como una necesidad en este caso por y para los alumnos, que como he dicho siempre son los principales protagonistas. Y bueno, entendimos que era un proyecto que tenía que darse a conocer para toda Cantabria y del que estamos muy, muy, muy orgullosos y de que bueno, nos podemos considerar pioneros. Seguramente en otras comunidades autónomas ya ha habido más casos, pero aquí en nuestra comunidad no. Y bueno, no podemos achacarlo a nada en concreto. Estamos súper orgullosos de este gran proyecto y del que, bueno, no tenemos que salir directamente beneficiados. Sí. Salen beneficiados, lógicamente, los departamentos de educación física porque pueden tener más horas, en este caso, en segundo de bachillerato, para un departamento que inicialmente no las tenía, pero yo creo que los que salen beneficiados son los alumnos y sale beneficiada quizás la sociedad del futuro. Y eso es lo que tenemos que buscar. Yo al final pues, voy a seguir impartiendo mis clases de educación física y de DEVAS en el instituto y no sé en cuántos ha salido, aunque sí tengo esos datos y sé el número de alumnos que lo cursan y el número de centros. Qué bueno. Pero bueno, que no repercute en nada para mí, ni desde un punto de vista económico, ni desde un punto de vista, vamos, de ningún tipo, así que nada. Qué bueno, qué bueno. Esta parte que vamos a hacer ahora de la entrevista es desde la curiosidad personal, ¿vale? Venga. Porque yo cuando veo a una persona que admiro, que quiero tener una conversación con ella, te he traído aquí desde la admiración profunda que siento por ti, digo, Muchas gracias. ok, tengo que emular a esta persona, tengo que coger lo mejor que tenga y ver cómo puedo integrar partes de ella dentro de mí mismo. Y luego lo que te digo, hacer lo propio. Entonces, lo primero que te preguntaría es cómo organizas tu día y por qué lo organizas de esa forma. A ver, todo gira a veces en torno al trabajo, nos gusta o no nos gusta. Tú tienes una serie de horas que tienes que cumplir, que tienes que trabajar y a veces te puedes quedar hasta un poquito más. Ajá. Pero una parte importante para mí es donde ubico la actividad física, donde ubico el entrenamiento. A partir de ahí gestiono y pienso el día siguiente dónde tengo que ubicar ese entrenamiento. Habitualmente suele ser el mediodía, a veces de manera puntual pues un poquito más por la tarde, a veces igual puede ser la primera hora antes de entrar a trabajar. Y luego siguen hablando piezas. Mi día empieza a las 7 de la mañana, acaba a veces a las 12 de la noche y ahí tengo una agenda desde hace ya tiempo donde voy apuntando todo lo que tengo que hacer. Entonces gira en torno al trabajo, gira lógicamente en torno al entrenamiento y gira también en torno a la vida familiar que hay que conciliar. Y a veces hacer eso todos los días es complejo. A lo largo de muchas semanas es difícil y a veces pues, puedes fallar más en una o en otra. A veces conciliar desde el punto de vista familiar. Tengo una mujer a la que admiro y a la que quiero muchísimo y que lógicamente pues, tiene que tirar en ocasiones un poquito más de nuestras hijas, que tenemos gemelas, y a veces pues que en esa parte queda un poquito más hacia la baja, siendo franco y siendo sincero, porque pues, por la mañana instituto, por la tarde a veces academia, no sé qué, no sé cuánto, es complejo. Pero bueno, todo gira en torno al trabajo, en torno a la actividad física, al entrenamiento y en torno a la familia. Lo veía en tu tesis doctoral, ¿no? Que escribías en los agradecimientos que esperabas devolverles el tiempo que les habías quitado. Muy bien, sí, ahora sí.
Sí, porque quieras o no quieras, ya no solo la tesis que conlleva tiempo, sino el trabajo de por sí. Y más, si te metes en proyectos de estas características como Devas o como las Olimpiadas, es tiempo que restas a otras personas. Y es tiempo que restas a tu mujer inevitablemente y que restas también a tus hijas. Entonces, pues bueno, a veces vas enlazando una con otra y les vas quitando tiempo, efectivamente. Sí. ¿Era importante para ti que tu pareja entrenara? Te digo porque os he visto alguna vez por ahí y Sí. se la ve que entrena. Sí. Entonces, ¿era importante para ti que entrenara? ¿Antes entrenabais juntos? Háblame más de la parte, no de ahora, sino del noviazgo. Porque no sé si tienes una relación idílica, tampoco quiero entrar en ello, pero me interesa también la elección de la pareja. Sí. Y nos conocimos en un gimnasio. Sí, no, en aquel entonces estábamos en otro gimnasio. Bueno, lo conocerás, Marisma, el Club Deportivo Marisma. Ajá. En aquel entonces. Yo empecé trabajando antes de ser maestro o profesor de educación física. Estuve un año en el gimnasio. Estuve, antes de hacer las oposiciones al cuerpo de maestros, estuve trabajando de entrenador personal allí y de monitor, de instructor en sala fitness. Y nos conocimos de esa manera. Pues ella era usuaria, yo también era usuario y nada, empezamos allí a ejercer durante un curso, nos conocimos y para mí sí que es importante que tu pareja tenga el estilo de vida más parejo al tuyo. En este sentido, para nosotros, tanto para ella como para mí, la actividad física es una parte fundamental. El entrenamiento 5 días a la semana. Por lo tanto, es un patrón que nos une. Alimentación saludable, fundamental. Cada uno tenemos nuestras comidas, pero nos rige por una alimentación sana y saludable. Y luego tenemos, y es una parte importante, gustos, intereses similares para ocupar el tiempo de ocio y nos podemos bueno, pues, asemejar mucho. A veces polos opuestos se atraen, en nuestro caso somos más bien afines. Sí, suele coincidir mucho mejor. Suelen salir mejor las parejas que son afines, la verdad. Por lo que hemos visto en podcast de relaciones que hemos visto aquí también. Aquí más suelen es más, salir. ¿no? Pero Sí, puede ser menos, también puede ser más, ¿no? Pero a mí me pasa una cosa y es que, claro, yo no tomo leche. Y mi pareja sí toma leche. Entonces, yo no puedo olvidar que en algún momento tomé leche, ¿sabes lo que te digo? Entonces, cuando veo la leche, si ella la compra, me la tomo. ¿Cómo organizáis eso? O sea, no sé si ella toma cosas que no. ¿Cómo organizáis las dietas? a nivel ¿Es la misma, pero menos cantidades? ¿Cambiáis un poco los alimentos? A ver, técnicamente no es algo que nos difiera mucho la alimentación. Tema de leche, pues poniéndote el ejemplo, leche de almendras, ni para ti ni para mí, ¿no? Leche de almendras y ya está. No, pero el tema de la alimentación, al final cada uno come lo suyo, pero come dentro de unos márgenes saludables. Es decir, para desayunar, pues, ella toma un café, yo soy un poco de leche de almendras, yo soy de leche de almendras con cereales. Ahí es similar. A media mañana cada uno comerá su pieza de fruta o su sándwich saludable, sus frutos secos. Y para comer, pues la fuente de carbohidratos puede ser arroz o puede ser pasta, pero igual uno se come una hamburguesa de pollo, unos filetes. Bueno, es decir, no tiene que ser todas las comidas exactamente iguales. Y lógicamente las cantidades, pues en este caso yo como un poquito más. Pero es sano, es saludable, es sostenible, es variado, que eso también es una parte importante dentro de la alimentación. Y habrá veces que comamos lo mismo y hay otras veces que no, y no pasa nada. No quiere decir que cada uno tenga su plato distinto porque yo los lunes me toca esto y los martes me toca esto otro. No va en esa línea. Qué bueno. Hacemos pedido conjunto, comemos prácticamente lo mismo. Lógicamente yo en mayores cantidades. Pero... Luego, ¿cómo organizas las tareas de los proyectos? ¿Tienes un orden de urgencia? Es decir, yo me levanto por la mañana, soy Iván y digo, joder, tengo 1.000 millones de cosas que hacer. ¿Cuál hago primero? Es una buena pregunta. Habitualmente suelo hacer primero aquello que por tiempo es más prioritario o aquello que quizás por complejidad requiere de una mayor distribución en fases. Entonces a eso le doy cierta prioridad. Y luego hay cuestiones menores, ¿no? Pues a los que en momentos puntuales, quizás entre horas, en una guardia que puedes tener, en momentos de un trabajo, otra cosa, por la noche, pues vas dándoles respuesta. Pero especialmente aquellos que cuando tienes un poquito más de tiempo, ya sea por que es más cercano en el tiempo, por su complejidad, son aquellos que debemos de priorizar. Y como te he dicho anteriormente, desde que funciono desde hace unos años ya con Agenda, va todo muchísimo más fácil y me permite organizarme y planificarme y que no se me olvide nada. Es brutal lo de la organización del tiempo con la agenda. Una vez un chico me escribió y me dijo, Brandon, bueno, pues sin más, me dijo cosas muy bonitas. Y yo cogí y le dije, ok, pues como que quería hablar conmigo. Entonces yo cogí y le dije, ok, te voy a pasar el Calendly mío, de donde tú puedes coger las horas que me quedan libres. Uh-huh. Y el tío se pensó que yo le iba a cobrar dinero por eso. O sea, pero en realidad es simplemente mi organización.
Y muchas veces las personas, otras, no quiero generalizar, o sea, cuando digo a las personas es un tipo de personas, porque es que no me gusta hacer generalizaciones indebidas. Piensan que cuando tienes un tiempo estructurado, es como que lo ven como así, como tú estás arriba y no se trata de eso, sino que simplemente tú tienes unas prioridades, tienes un tiempo y tienes que organizar tus tiempos y tienes un tiempo para relaciones, un tiempo para trabajo y un tiempo para gimnasio. Y tienes ese tiempo, no es que tengas otro, porque ya lo tienes muy bien distribuido, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo valoran eso tus amigos? A mí muchas veces la crítica que me han hecho los cabritos de ellos es que siempre nos tenemos que adaptar a ti o siempre tal. Y yo les digo, lo siento chicos, pero es que yo solo quedo los sábados. Sí, sí. A ver, en ese sentido, muy parejo a ti, ¿eh? Ajá. Al estar tan organizado, tan estructurado y tan planificado, hay veces que algunos te dicen, me parece que tenemos que pedir audiencia, ¿no? Para poder quedar contigo. Hazme un hueco, dame 5 minutos y un hueco. A veces te digo hasta para una llamada puntual, oye, hazme un hueco, sácame tiempo para esto. En ese sentido me identifico bastante contigo. Es lo bueno que tenemos los que tenemos una planificación y una organización muy, muy clara, semanal. Y también esta parte pues es una parte un poquito más negativa, que a veces pues parece que lo tienes que coger todo, ¿no? Al milímetro, ¿no? Sí. Tengo que sacar 5 minutos y bueno, pues es difícil de poder gestionar todo. También te digo que a todo no llego, ¿vale? Esto es importante, ¿sabes? Pero si voy avanzando progresivamente en cada uno de los diferentes parámetros, ¿no? Al final no acabo llegando al 100% en todo, pero estoy muy cerca de eso. Si ves que todo encaja. Eso es. Entonces me siento cómodo en ese sentido. Sé que puedo abarcar muchas cosas, que quizás no quiera avanzar en todos a la misma velocidad, pero que al final vamos avanzando con paso firme en cada una de ellas y eso es importante. Eso es súper importante. No intentar avanzar en todas a la misma velocidad. A mí me costó mucho entenderlo. Ahora lo veo como un árbol. O sea, la misión de vida, ¿no? Mi misión es plantar un árbol, es dejar un árbol, porque yo siento que yo me estoy poniendo a la sombra del árbol que hizo mi madre, mi abuelo, las personas que estuvieron antes que yo en este mundo, plantaron un árbol y yo me pongo a la sombra. Estas luces, focos, calefacción, que son cosas que damos por hecho, pero las tengo gracias a que alguien las pensó y alguien se tomó el tiempo y digo, ok, ¿qué árbol quiero plantar yo para que las personas se pongan debajo a la sombra? Y dije, bien, quiero plantar un árbol. ¿Cómo lo planto? Y yo sé que ese árbol crece si yo primero lo riego con salud. Es decir, yo me imagino yendo con una jarra de agua y digo, lo primero que tengo que hacer es salud, porque si no el árbol no va a tener energía para crecer. Lo siguiente que tengo que hacer es ponerle amor, o sea, relaciones personales. Y luego siempre pongo en último lugar, pero porque yo era muy polar en ese sentido, el dinero. Eso es lo que a mí me encaja. Igual a otra persona le encaja de otra manera según sus características. Eso lo tiene que ver ella. ¿Qué era lo que pasaba? Que yo intentaba regar las 3 áreas mucho todo el tiempo, con mucho agua todo el tiempo. Y de repente me llegó una frase de Cristiano Ronaldo que es, mucha agua también mata a la planta. Sí. Y eso me marcó. Y dije, mucho agua también mata a la planta. Dije, claro, es lo que por eso estoy siempre estresado o por eso siempre estoy sintiendo ese sobreestrés. Y entonces ahora tengo otra metodología que es, yo sé que el obligatorio es el de la salud, pero ya no me obsesiono con la cantidad, ya no es voy a meterle mucho a la salud, tengo que ir a entrenar 1 hora más los 10.000 pasos, no, es ¿cuál es el mínimo? 1 hora de actividad física. Ok, si cumplo con esa hora de actividad física, he regado el árbol con la salud. Luego, en amor y relaciones, pues a veces, te lo digo por si algún día recibes un mensaje mío random, agradeciéndote algo, pues me levanto por la mañana, después de hacer la dinámica que tengo, el podcast es tuyo, no la voy a contar hoy, agradezco. Oye, te he visto en mi agenda, te agradezco mucho por esto que hiciste por mí, o no por esto que hiciste por mí, sino simplemente por este momento que compartimos juntos. Entonces, he regado las relaciones. Y luego pongo el dinero que es, tengo que hacer lo mínimo que sea urgente de mi trabajo. Si luego, dentro de haber cumplido con esas 3 áreas, hay algún área que yo sienta que debo regar más, le echo más agua ese día. Pero hay veces que, por ejemplo, después de hacer lo mínimo del trabajo, es como que ya estoy muy estresado, no quiero hacer más, tengo la oportunidad y la opción de hacerlo, entonces no hago más. Y entonces digo, pero sí me apetece regar más de la salud. Entonces añado más de salud ese día. Qué buena. Luego, al día siguiente, pues noto, es como me voy sintiendo y eso me ha permitido ser constante y no vivir en un estrés o en una autoexigencia o en una fuerza, sino que si hay días que la salud me pide más, le doy más, si hay días que el dinero me pide más, el trabajo me pide más, le doy muchísimo más y cumpliendo dentro de un compromiso, pero ese mínimo diario haciéndolo
tangible. Esta me la noto, que me ha gustado, ¿eh? Así, Me ha gustado. Sí, me ha o gustado sea, mucho. me quitó mucho autocontrol, ¿Sí? me ayudó mucho a nivel mental. Vivía en un estrés muy constante y una Tienes autoexigencia. ahí ese equilibrio entre las tres cuestiones. Sí, tengo aquí puesto los cereales, ¿vale? Vamos a entrar en el tema de los cereales, ¿vale? Lo he añadido, La comida, cereales. la alimentación. Sí, los cereales, claro, están muy denostados ahora, ¿vale? O sea, lo primero que se me viene es el influencer en redes sociales diciéndote, es que te prohíben todo, ¿vale? O sea, yo entro a Instagram 5 minutos y no puedo comer nada. Yo creo que voy a tener un día que abrir la boca y comer Te salen aire. los listados, top 1, top 10, ahí, tal, esto sí, esto no. Sí, sí. ¿Qué pasa con los cereales y qué cereales tomas? No, a ver, son cereales como tipo. No, Haz no publicidad, digo- haz no, sí. publicidad, publicidad, sí, Como sí, sí. Special K, pero son de la marca Hacendado, del Mercadona. Ok. Nada, antes tomaba avena, una fuente de carbohidratos por la mañana. Como sé que voy a hacer actividad física, Ajá. pues esos días de lunes a viernes, que habitualmente lo suelo hacer, una parte importante dentro del desayuno, además de esa leche de almendras con un poquito de proteína en polvo de chocolate, los cereales. Antes era avena, son cereales. Tengo que meter una fuente de carbohidratos y entiendo que la más accesible, la más sencilla es esta. Luego, pues una pieza de fruta, habitualmente suele ser un plátano. Grasas saludables, como puede ser la crema de cacahuete. Y con eso ya tenemos un muy buen desayuno. Entonces, pues bueno, en este caso, Siguiente comida. media mañana. Dale que los chavales te están Sí. escuchando y, Venga. y créeme que lo quieren saber. Sí, pues nada, media mañana, importante. Ahí lo distribuimos como también en tres partes, que sería una parte de fuente de carbohidratos, es un bocadillo de pan integral. La parte de grasa suele tener un poquito de aceite de oliva. La parte de proteína, lomo embuchado, podría ser jamón serrano, pero habitualmente lomo embuchado. Esto lo acompaño con unos frutos secos, unas nueces habitualmente, que también son grasas saludables, y una pieza de fruta, una manzana en este caso, segunda pieza de fruta del día. Metemos ahí unos micronutrientes, vitaminas, minerales, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, saludable. Tenemos proteínas, tenemos hidratos, tenemos grasas y tenemos luego esa parte de... ¿Sueles comer algún arroces, pastas, Ahí enlazamos- integrales, no sí. integrales? No, hay arroz o espaguetis. Ahí enlazamos con la tercera comida, que sería siempre una fuente de carbohidratos, ya sea arroz, espaguetis y en menor medida a veces legumbres combinados con el arroz, que forma un buen aminograma. Luego una fuente de proteínas, que suele ser filete de pavo, pechuga de pollo, o algo de ternera, también esto en menor medida. Y luego siempre la tercera cuestión importante es la verdura. ¿Vale? Sería la primera toma de verduras del día. Puede ser una ensalada, puede ser un puré de calabaza, puede ser verdura, bueno, pues que es congelada y haces un calabacín, etcétera, etcétera. Más una pieza de fruta, que sería la tercera del día, en este caso, es un kiwi. Qué guay, qué brutal. Entrenamos habitualmente a las 3, salimos del instituto 2:15, 2:20, pasamos por casa, comemos y acto seguido entrenamos. Quizás no sea lo mejor, pero yo llevo muchísimos años así y Sí. nunca he tenido ningún problema. Entrenamos de 3, 4:15, 4:30 y después de entrenar sí que metemos el famoso batido de proteínas al que le echo 30 gramos de proteína y le echamos también un poquito de crema de arroz como fuente de carbohidratos. Después de entrenar, podría meter otra fuente de proteínas, pero lo hacemos simplemente por una cuestión de cierta rapidez o comodidad. La siguiente merienda sería una tortita de harina de avena con claras de huevo y un plátano. Vale, entonces la otra ¿Son fuente de 5 carbohidratos. comidas? ¿Haces 5? Alguna más. Esta sería el batido de proteínas como la cuarta. La merienda 2, si lo quieres llamar así, sería la quinta, que es la harina de avena con las claras de huevo y el plátano, con unos frutos secos también, la segunda ración de frutos secos del día. Llegamos a la cena. La cena sería la sexta comida del día. Metemos fuente de carbohidratos, patata, en este caso a la air fry. Así no tienes. Es patata, Ajá. pero la patata no está en la sartén con todo el aceite, sino está en la air fry. Fuente de proteínas, tiramos o bien más de pechuga o de pescado, ¿vale? Qué A veces bueno. salmón también al air fry. Y la segunda ración de verduras. Qué bueno. Bueno, chavales, oyen cómo arruinar a vuestros padres la dieta de Iván, ¿vale? Sí, puedes decir que sí. Y no hemos acabado. Antes de ir a la cama, sí, pues a las 11:30 o así, La recena. la recena, que es un queso batido con unos arándanos. Hostia. Eso se va... Pero el entrenamiento tiene que ser brutal. Sí, entrenamiento muy intenso. Entrenamiento muy intenso. Vamos al entrenamiento. Vamos al entrenamiento. Sí. Ahí podemos decir que en una temporada de volumen puede ser cerca de 4.000, 4.200 kilocalorías. Y en una fase un poquito igual más de definición, rebajamos la fuente de carbohidratos, esos cereales de por la mañana, ese arroz de por el mediodía, esa harina de por la tarde y esas patatas de por la noche quedan rebajadas. Quizás un poquito también las grasas, que como has visto pues vienen en frutos secos o vienen en crema de cacahuete y demás. ¿Vale? Y luego en cuanto al entrenamiento, yo soy de machacarme. ¿Tipo de rutina Wader tienes? Sí, la rutina sería, ahora sería mucho como la rutina de push-push-leg, que sería empujes, ¿no? Tirones y pierna. Esa primera parte de la semana, lunes, martes y miércoles, suele ser así.
El jueves le meto más deltoides con trapecio y también un complementario de los empujes que sería para el pectoral. Y el viernes meteríamos más bíceps con tríceps y le meteríamos como un complementario de las tracciones, que sería más el dorsal. Entonces, de lunes a viernes, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, orientado al entrenamiento de fuerza. Los viernes bíceps tríceps brutal, ¿eh? Un clásico. Es lo mejor. Eso sí, a mí me gusta. Además, trabajo super serie, un ejercicio de una serie de bíceps, a continuación una de tríceps. Yo me obligo a ponerlo el viernes. Cuando veo que por rutina de repente me ha coincidido jueves, digo, esto no me gusta, tiene que ser viernes. Sí, habitualmente 5 días. Si se saca un sexto, se hace una frecuencia 2 de pierna, pero es un poquito menos habitual. A veces en temporadas igual sacas un sexto, que sería un domingo. Pero de lunes a viernes no meto descanso entre medias por una cuestión. Dirías, Iván, oye, mete un descanso entre medias, que te viene mejor 3 días de descanso. No, por una cuestión de conciliación familiar y profesional. Yo de lunes a viernes me organizo mejor que el fin de semana, que entiendo que tiene que también ser un poco para hacer otro tipo de actividades, otro tipo de propuestas no orientadas al gimnasio. ¿Cómo te aguanta el sistema nervioso? Te lo digo porque yo voy con mis amigos a las 6:30, 6 de la mañana al gimnasio. Hacemos piña allí todos. Y los miércoles o jueves siempre fallamos. O sea, antes teníamos una rutina que era lunes, martes. Miércoles teníamos lunes pectoral con tríceps, martes espalda con bíceps, miércoles, me debe estar escuchando alguno diciendo eso de salud nada, pero bueno, lo siento muchísimo. Miércoles hacíamos pierna, sobre todo cuádriceps. Jueves metíamos el core y unos estiramientos y luego los viernes metíamos el bíceps y el tríceps. ¿Qué era lo que nos ocurría normalmente? Que el miércoles o el jueves siempre fallábamos. O sea, siempre nos quedábamos dormidos, no llegábamos, porque otra cosa que hacíamos, claro, al levantarnos a las 5 de la mañana, si te duermes a las 10 o 11, no estás durmiendo lo suficiente. Me di cuenta de que, escuchando a Ceban, que decía, puedes gastarte lo que quieras en suplementación, en comida o lo que quieras, pero si no duermes lo suficiente es como si nada. Yo lo notaba, no crecía lo suficiente, el entrenamiento no me daba, era como que el cuerpo no me respondía bien. Sin embargo, cuando dormía más y entrenaba por las tardes, sí. ¿A qué conclusión llegué de todo esto? Fue, a nivel neural llegaba muy fundido al miércoles. Rollo, de la intensidad del lunes y de la intensidad del martes, el sistema nervioso y más la falta de sueño llegaba fundido. Entonces, tú me has dicho, me duermo a las 12. Claro, yo sé que más o menos para entrar a 10 muridas son las 8:02, 6:30. 12, 6:30 son 6 horas y media. Duermes unas 7 horas. 7 horas, eso es. Habitualmente me voy a la cama a 11:30, 12 menos cuarto. A las 12 ya podemos quedar dormidos. Sí. Me levanto a las 7:10. 7 horas, dormimos. Entonces el fin de semana intentas meter algún tipo de siesta, recuperas horas, no tienes energía suficiente. Desde hace años ya las siestas ya se quedaron atrás. Y los fines de semana quizás alargas un poquito más y duermes una horita más. También igual te puedes acostar un poquito más tarde, 12:30, pero como mucho me quedo durmiendo hasta las 8, 8:30. Vale, ya tenemos una rutina, marcadita. Un reloj muy biológico que ya te levantas casi siempre a la misma hora. Pero 7 horas de sueño está bastante bien dentro de lo que cabe. Sí, porque son de seguido, ¿eh? Claro, entiendo que la nutrición te ayuda a recuperar mejor. ¿Tomas algún magnesio, recuperadores? A nivel de suplementación, lo único que tomo es la proteína que te he comentado con anterioridad y la creatina, que suelo tomar por la mañana o le suelo meter en ese batido. Pero a nivel de recuperador y demás, no tomo absolutamente nada. ¿Tiene aminoácidos la prote? ¿Tiene algo de no, la proteína no tiene aminoácidos. No. Ok. ¿Y tú a nivel de intensidad durante el entrenamiento, vuelvo y me repito, notas fatiga neural? O sea, ¿notas esa fatiga de que tu sistema nervioso llegas al entrenamiento y quizás está un poco más tal? ¿Consigues mantener la intensidad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ves que estás con esa activación de que dices, estoy bien, estoy algo cansado del día, pero estoy preparado para el reto? Eso es. Vale. Llego motivado a pesar de que hay días Eso es. Nunca he tenido la sensación de, hoy no, qué pereza, me quedo, hoy no voy a entrenar. Siempre, aunque estés cansado del trabajo, forma parte de tu rutina diaria, el entrenamiento es sacrificado. Y una vez que llegas ahí, que igual hay días que llegas hiper mega motivado y hay otros días que igual, hombre, pues vienes más cansado. Una vez que ya te pones el mono de trabajo, como diría el otro, ya te pones la ropa, ya empiezas a activar y demás, los entrenamientos pasan por ser siempre de alta intensidad, entrenamientos exigentes, y si viene al gimnasio es para cumplir. Muchas veces lo vemos, ¿no? Vemos a gente que está en un gimnasio y ha ido, efectivamente, ha estado físicamente en el gimnasio, pero no ha entrenado. Es decir, está en una sala de tonificación y está entre serie y serie con el móvil, está haciendo la serie, pero no llega a un fallo, que no hay que llegar a todas a un fallo muscular, pero tampoco hay un RIR, ¿no? No hay una intensidad. Eso, no hay una intensidad. Entonces, pues bueno, sí que has hecho algo, seguramente el cuerpo te lo puede llegar a agradecer y tú seguramente también a nivel social, hablando con otros o a nivel cognitivo te sientes más cómodo,
pero no hay un rendimiento. Y yo lo que busco sobre todo es eso. Sí. Irme con esa sensación de fatiga, lógicamente atendiendo una serie de parámetros, que lo estés haciendo correctamente y que puedas incluso ir mejorando pues, día a día o semana a semana, lo cual ya a determinados niveles es un poquito más complejo. Yo lo veía muchísimo cuando trabajaba de instructor en sala fitness, que, claro, venían las personas 4 años, me acuerdo estuve en una sala fitness 4 años, y dije, esta persona no ha cambiado nada. igual. Y viene aquí todas las tardes y hace Sí, 2 sí, horas. Sí, Y sí. justamente es eso lo que tú estás diciendo. Digo, luego me puse a observar, digo, ¿qué hace esta persona cuando entrena? Claro, no entrena a suficiente intensidad y tampoco pide ayuda. Muchas personas tienen miedo a pedirle ayuda al monitor. No sé si es culpa nuestra, que entiendo que también, o sea, responsabilidad del monitor, que muchas veces quizá no nos ofrecemos lo suficiente o no mostramos una actitud proactiva. Siento Puede ser eso. que dentro muchas veces nos dedicamos a dar paseos en los que me incluyo, pero yo también fui ese en algún punto, ¿no? De, oye, dar paseos y muchas veces quizá por vergüenza o lo que sea, no eres lo suficientemente proactivo para dar lo mejor de ti o para pasar lista. Muchas veces lo que el cliente más valora, desde mi punto de vista, es que pases lista. Es que, oye, llevas una semana sin venir. Valora más eso que la propia rutina. Sí, sí. Que te des cuenta y se queda como O sea, que no- que está pendiente de si Me han vengo o no pillado ahí. vengo, ¿sabes? Sí. Y luego empiezan a venir simplemente por eso. Muchas veces el problema es más de compromiso, aparte de intensidad, que también, sí, 100% considero que no solo tienes que comprometerte, sino que tienes que entrenar de forma intensa. Luego, aquí tenía lo de qué hay de verdad en las redes sociales sobre el fitness, que ya lo has respondido. ¿Cuántos días entrenas también? ¿Alguna recomendación de actividad física que tengas? O sea, ya hemos dado alguna, pero Yo te diría que sí o sí, entrenamiento de fuerza tiene que pasar. A pesar de hacer tu deporte, de estar federado, de competir o no, el trabajo de fuerza tiene que tener un mínimo de 2 o 3 días por semana. Yo recomendaría, siguiendo un poquito los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, 60 minutos de actividad física que comentabas con anterioridad, al menos un estímulo de 5 días a la semana, de los cuales 2 o 3 vayan orientados al trabajo de fuerza. Para mí eso sería fundamental. Por cuestiones de salud, por cuestiones de entrenamiento, rendimiento, por cuestiones incluso desde el punto de vista un poquito de estar mejor estéticamente, si lo quieres denominar así. ¿algún Entonces, objetivo, alguna meta por cumplir que tengas, Iván? pues buena pregunta esa, ¿Qué ¿eh? te gustaría? De momento no. Yo creo que estas cosas también pueden ir surgiendo. Como digas algo, va a coger la mujer y va a decir, vas a llegar a casa y va a decir, ni de coña, chaval. O sea, Bueno, totalmente de acuerdo. ni se te Sí, ocurra. sí. Una vez que acabo la tesis es lo que me dijo, y ahora no te metas en nada más, ¿vale? Te Por dijo, favor, ¿vale? No te metas en nada más, que ya has acabado y demás. Sí, siempre hay cosillas. Y tú, bueno, vale. Siempre tenemos la mente maquinando, ¿no? En posibles cocinas que puedan surgir de cara a mañana. Pero así a corto plazo, siendo franco, no. Yo creo que los objetivos que nos hemos ido marcando desde más pequeños, ahora ya un poco ya desde más mayores, se han ido cumpliendo, satisfactoriamente se han ido cumpliendo y ahí, bueno, pues tengo que agradecer, pues lógicamente a mi familia por estar ahí, tanto mis padres como mi mujer y mis hijas, y bueno, también a la vida, que oye, pues quieras o no quieras, te ha ido enfocando ahí. Lógicamente hay una parte que también, aunque no guste decirlo, es de tu perseverancia, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, que creo que son Sí. pequeños valores que podemos tener, y yo creo que con eso es con lo que puedes llegar el día de mañana, bueno, a conseguir tus metas y a conseguir tus objetivos, ¿no? Y con ese esfuerzo, con esa perseverancia, con ese sacrificio, eso es fundamental. Puedes tener mucho talento, pero creo que es prioritario esto otro, Sí, y más en la esa sociedad de hoy. disciplina. A mí me gustaría plantearte algo. Nosotros ahora mismo, desde esta oficina, lo que queremos es hacer un cambio. O sea, realmente, como vosotros estáis haciendo en Devas, ¿no? Introducir esos hábitos de salud saludable, que las personas aprendan a sentir su cuerpo, a usarlo y a trabajar en su salud. Entonces, yo antes me concentraba quizá en hacer cambios muy macros. De no, pues me voy a Miami, haces esto, haces lo otro. Pero luego miré a mi alrededor, como bien te dije, vi a los chicos y dije, no, si es que puedo empezar por mí. ¿Qué más que empezar por donde yo nací, por donde yo vivo, el sitio donde le tengo cariño? Entonces, me gustaría que en algún punto colaboráramos juntos de alguna forma, no solo conmigo, con los demás chicos, que los conocieras. La primera idea que se me ha venido es montar un gimnasio al aire libre, que he visto algún tipo de gimnasio al aire libre, bueno, en Miami tuve la oportunidad de Sí, ir sí. a un gimnasio al aire libre, lo tenían en la playa, tenía discos, pero eran regulables y se generaba un buen ambiente y era al aire libre, o sea que significa que se puede usar con la lluvia. Se me ha ocurrido eso, pero podrían ser 1000 cosas. Y que también, si quieres, para cualquier cosa, contaras con nosotros, que vieras qué habilidades tenemos. Si en algún momento te encajan alguna de las habilidades, pues bueno, hay un chico que es experto en SEO, hay otro que hace páginas web, hay otro que es experto en marketing, yo mismo, actividad física.
pues si nos necesitas para cualquier cosa, que sepas que nuestras manos están y la oficina está abierta para ti y para tu proyecto también. Tomo nota. Muchísimas ¿Vale? gracias por ese detalle y nada, lo tenemos en cuenta de cara a corto plazo ya, si siempre Lo ocurre que, alguna idea. lo que vosotros queráis, ¿vale? Que estamos aquí para ayudar y para contribuir y para sumar. Perfecto. Ahora, es el gran momento del podcast, tienes un minutazo, lo que tú quieras, para hablarle a la audiencia de lo que tú desees, el mensaje que quieras dejar, el mensaje que te haya calado o algo que quisieras decirle al mundo o a ellos, ¿vale? Agradecerte la oportunidad, agradecerte que estés aquí. Llevaba un año esperando a entrevistarte, Sí. te lo ofrecí el año pasado, pero bueno, por motivos lo que sea, no se daba. Soy un tío bastante perseverante e insistente. Cuando Al final, quiero algo, lo has conseguido. voy a por ello. Y nada, agradecerte la oportunidad. Gracias, Iván. Gracias por lo que no solo has hecho por mí aquí, sino gracias también por lo que has hecho por los alumnos y gracias por lo que haces por la comunidad, porque la verdad que haces que el mundo sea mejor desde mi punto de vista. Así que gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y nada, poco más que añadir. Todo lo que hemos dicho, pues nada. Yo creo que para el día de mañana, si queremos ser mejores ciudadanos, la actividad física, la alimentación saludable, tienen que formar parte de nuestro estilo de vida. Así que nada, animaría a todos aquellos que en ocasiones estáis dudando, ¿no?, en si incorporar la actividad física o no. A veces os puede dar incluso un poquito más de pereza una vez que os animáis. A intentar buscar algún tipo de actividad, algún tipo de ejercicio que os motive, que os llene y que os adhiráis a esa actividad física en vuestro tiempo libre, con una periodicidad de 3, 4 o 5 días por semana, que seguramente os sentiréis mejores, más sanos, más saludables, más competentes, más habilidosos y fomentaréis mejores las relaciones sociales. Así que nada, animo a que tengamos una sociedad más saludable de cara al día de mañana. ¡Aplauso! Bien. Qué bueno. Lo tenemos. Muy bien, señor. Muchas gracias. Nada. Tienes ahí el baño para lavarte la mano si quieres, que estaba ahí. Nada, muy cómodo me he sentido, ¿eh? Al principio igual un Te puedes poquito más. sentar tranquilamente, no sé qué hora es, ¿eh? No, yo creo que bien. Hora y cuarto, hora y media, como muchísimo. 11:46, hora de 3.